Buenas noches, por favor enciendan sus cámaras, muchas gracias. Muy agradecido, enciendan sus cámaras, muchas gracias. Enciendan sus cámaras, por favor. Buenas noches, ingeniero. Qué gusto, buenas noches. A los que recién ingresaron, vuelvo a copiar y pegar el enlace y el código del ingreso a clases. También un gusto saludarles, que bueno encontrarnos o reencontrarnos una nueva semana, a seguir avanzando sin dejar de pasar por alto, ¿no? Esta fecha, que lógicamente no debe ser un día o una sola vez al año, concuerdo yo, ¿no? Que siempre el respeto, la amistad, buenas, que tenemos con las personas que nos rodean, personas de trabajo, familiares, amigos, debe ser perpetua, debe ser mutua y debe ser constante, ¿no? Mucho más en las personas que tienen una relación de pareja, esposo, esposa, novio, novia. Lógicamente, son cosas constantes y no solo para que se acuerden una vez al año. Entonces, pero bueno, a pesar de ello, para hacer énfasis en esta fecha importante, ¿no? Mi sincero cariño y aprecio para con ustedes. Créanme que el desarrollar algo que me apasiona, que amo, es gracias a ustedes, porque sin estudiantes, lógicamente no habría trabajo, no habría docentes, ¿no? Entonces, un agradecimiento especial por lógicamente asumir ese reto y seguir juntos en este camino. Bien, vamos a continuar avanzando en la temática, en algunos temas importantes para esta noche. Realizaremos ya, vamos a ver lo que es, habíamos visto varias cosas, ¿no? Acerca de lo que es comunicación escrita, topando algunos temas, algunos aspectos, algunos detalles, algunos tipos de comunicación escrita. Hoy nos centraremos en lo que es comunicación oral, partiendo en lo que es la ansiedad, algo que muchos de nosotros, o quizás ustedes o yo tal vez, porque eso es algo que en muchas ocasiones sale a flote, ¿no? Puede perjudicarnos cuando tratemos de hablar en público, de comunicarnos, de expresarnos, hablo ya de forma oral, ¿no? Otra de las cosas que vamos a chequear es el mismo hecho de hablar en público, comunicación con el cliente y ese tipo de detalles. Son aspectos elementales, son aspectos fundamentales que lógicamente van enlazados, ¿no? La comunicación oral, escrita, son cosas de nuestro diario vivir, ya en el ejercicio de sus labores eh, actuales, que puede ser o muy a corto plazo en su futuro profesional, las van a tener que aplicar o van a ser situaciones que de una u otra forma van a tener que afrontar. Entonces, sí es importante darle una revisión a todos tus elementos y considerar cada uno de ellos como algo que nos lleve a la reflexión, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, si estamos faltando en algo, pues lógicamente hay muchísima información que nos puede ayudar para, lógicamente, poder sobresalir o poder sobrepasar si hay alguna barrera en este tipo de comunicación, ¿no? Por ejemplo, no sé si a ustedes les comenté, yo tenía un estudiante del Instituto Oriente, ya sexto nivel, ya para graduarse, que no había peor cosa para ella que las exposiciones, sea grupales o individuales. Realmente se le hacía muy complejo. Creo que, no sé, sufría demasiado ataque de pánico, demasiado estrés, no sé, se ponía demasiado nerviosa. Entonces fue un trabajo bastante arduo. No puedo decir que lo logré al 100%, ¿no? Pero digamos que sí se avanzó en un 30-40% de como era inicialmente, dándole cierto tipo de orientaciones, de tips, si se podría decir, para superar esta situación. Antes de arrancar, no sé si alguno de ustedes tiene problemas con esto por ejemplo, hablar en público o tal vez relaciones quizás no tan abultadas de hablar ante muchas personas, ¿no? Sino ahí con su entorno, ¿no es cierto? Relacionarse con una persona, con su vecino, con su familiar. No sé si tiene algún tipo de dificultades de fobia o si alguien le llama a hablar en público, pues es como que trata de meterse donde no le encuentren, ¿no es cierto? No sé si alguno de ustedes tiene esa dificultad o todos tienen facilidad de palabra, de expresividad y esos detalles, ¿no? Que sería fenomenal. Pero bueno, en el transcurso que vayamos checando la temática, lógicamente, cualquier momento pueden solicitar la palabra y decir, no, ¿saben qué, profe? Esto sí me pasa a mí o me ocurre a mí, creo que en esto podría reforzar este detalle, ¿no? Pero sí es importante, recalco, el hecho de que concienticemos en algunos aspectos elementales, algunos detalles que nos podrán ayudar en nuestro ámbito académico, porque conforme se van dando las situaciones y
conforme se está visualizando, no sé si ustedes chequearon, ya la CENESID envió unos lineamientos, ¿no es cierto?, para el retorno a clases presenciales. Entonces, este detalle de la virtualidad a la presencialidad es un cambio bastante importante, ¿no? Por ejemplo, ahí, o sea, yo como docente siempre hago participar a los estudiantes. Habrán momentos que digo, ¿sabe qué? Usted prepáreme este tema para la siguiente clase. Entonces, siempre trabajo de esa manera con la finalidad de que, a ver, se dice muy morochamente, cada estudiante se foguee, ¿no? O sea, salga un poquito más eh, al frente, sepa expresarse, aprenda a hablar, a desarrollarse y a comunicarse. Entonces, por ejemplo, ya vamos o ustedes ya mentalizarse de que en cierto, más tarde, más temprano que tarde, perdón, volveremos a la presencialidad. Y ahí, repito, se aplicarán muchas metodologías para lógicamente superar si hay algún tipo de dificultades en lo que es el hablar al público, el expresarse y este tipo de detalles. Si no lo hay, pues perfecto, ¿no? Habrá cosas que siempre hay cosas por mejorar, siempre hay cosas por estudiarlas, analizarlas, por el bien común colectivo y por el bien personal. Entonces, dicho esto, estimados estudiantes, voy a permitirme compartir ya la diapositiva del día de hoy para empezar la clase. Repito, ya entramos en materia de lo que es comunicación oral para analizar algunos aspectos. Como dije hace un momento, este tema de la ansiedad, más que ir analizando cosa por cosa, es algo que a muchos de nosotros nos podía haber pasado. Les cuento una anécdota personal, creo que tengo algunas, porque para ser honesto, esto del hablar en público, creo que con el pasar del tiempo sí se puede ir mejorando, se puede ir controlando, ¿no? Pero siempre hay como ese miedito, ¿no es cierto? Esa sensación de, ay, me toca hablar y ahora tengo que preparar esto. Pero ese, de cierta forma es bueno, ¿no? Porque se activa algo en nuestro cerebro que es como un mecanismo de defensa. Quizás si nos alcanza el tiempo vamos a ver un video más adelante muy interesante sobre este tema. Pero el hecho de que tengamos ansiedad, lógicamente tiene sus pros y sus contras, pero cuando no sabemos controlarlo ya se convierte en algo que puede ser un tormento, digamos, en el ámbito universitario, académico y profesional. A ver, algo personal. Dos aspectos que yo me acuerde que me haya agarrado ataques de ansiedad o de pánico así de formas fuertes. Recuerdo la primera vez en el colegio. Teníamos una exposición, el tema realmente no recuerdo. Siempre mis compañeros me decían, ¿sabes qué, Pedro? Tú hablas, nosotros preparamos las diapositivas. Tú hablas ahí del tema. Yo estaba con exceso de confianza, créanme, y eso es malo. El exceso de confianza es malo. Y yo dije, bueno, esto ya conozco, no voy dando lectura, lo voy haciendo sin ningún problema. A la final, pues ya, lógicamente yo domino estos temas, no pasa nada. Pero resulta que cuando ya llegó el momento de la exposición ante el profe y los compañeros, yo no me había preparado realmente en eso, yo confiaba en todo lo que pusieron mis compañeros ahí en la diapositiva y listo. Pero cuando llegó el momento, empezó a surgir por parte del docente ciertas preguntas, ¿no? Que se relacionaban con el tema. Entonces yo no pude responder, créanme, no pude responder aquello. Me empecé a sentir como que, no sé, el mundo se venía encima mío alrededor, en trágame tierra y escúpeme en el Caribe. O sea, me sentía en ese sentido, ¿no? Entonces sentía ataques de pánico, no sabía qué hacer. Me quedé en silencio, no supe qué responder, lógicamente me bloqueé, como se dice comúnmente, es porque hubo un exceso de confianza de mi parte, entonces me agarró a ataques de ansiedad, no sabía qué hacer. La segunda, que yo recuerdo claramente que me haya pasado esto, fue ya para graduarme de ingeniero. Estábamos en Loja con un amigo de toda la vida, bueno, somos tres personas que siempre hicimos buena amistad en la universidad, pero en esa oportunidad nos habían llamado a los dos con la misma fecha para ya defender nuestra tesis, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la Nacional de Loja hay dos defensas, ¿no? Defiendes ante tus profesores, ahí los que te revisaron tu tema de tesis. Es como tipo reunión, ¿no? Ellos te hacen unas preguntas y tú vas respondiendo. Es la defensa privada, se llama. Pues tú defiendes ante ellos y luego viene la defensa pública, que es un auditorio enorme, ¿no? Donde entran full estudiantes que van a ver cómo son las defensas y también gente común y corriente, fotógrafos y todo eso, ¿no? Bueno, la defensa
privada ya la pasamos con mi compañero, efectivamente ya la pasamos y al siguiente día teníamos la pública. Pero créanme que me agarró un ataque de, no sé, de nervios para ese día. Y eso que, miren, ustedes me conocen, yo soy muy bueno para este tipo de elaboración de proyectos. Yo hice mi propia tesis, o sea, no tuve que pedirle favor a nadie, yo sé cómo estaba mi proyecto, pero algo pasaba, ¿no es cierto? O sea, yo pienso que tal vez sería el hecho del momento en sí, porque fueron situaciones muy complicadas para llegar a esa etapa crucial o a ese momento tan emocionante al mismo tiempo. Entonces es como que todo me agarró y no me sentí en paz desde, creo que no pude ni dormir bien, amanecí con muchos nervios, con ansiedad de que a qué hora llegue el momento. Estábamos así con mi compañero igual, es como que le transmitía yo también a él ese mismo tipo de situaciones. Entonces yo, dos etapas, la primera en el colegio, la segunda esa. Recuerdo cuando me tocó la defensa pública, entonces ya pasaron otros chicos y cuando me tocaba a mí, pues lógicamente me hizo así porque había full gente pues en el auditorio, es un auditorio enorme, ¿no? Allá en Loja. Tus profesores ahí, todos con conocimiento amplio en la temática y ese tipo de detalles. Entonces, sí me agarraron muchísimos nervios, muchísima ansiedad. Entonces, pero créanme que, por ejemplo, estaba así, ¿no? Tenso, tenso, hasta pasar, pero cuando ya pasé, es como que, ¿no es cierto? Todo ya empezó a fluir, ¿no es cierto? Como que todo ya empezó a ir de forma normal, ¿no es cierto? Porque lógicamente eh, hasta empezar era todo, luego de eso yo sabía cómo estaba mi proyecto. Una pregunta no pude responder, siempre hay que hablar con sinceridad, me hicieron un montón de preguntas, una no la pude responder, pero bueno, debe haber sido por el momento que pasé, pero repito, en la vida nuestra siempre van a haber esos momentos, ¿no? Entonces eso me hizo reflexionar, ¿no? Siempre hay que prepararse, siempre hay que estar preparado para cualquier tipo de momento, de ocasión. Entonces, imagínense cuando ustedes ya se gradúen, su mamá les diga, mijito, tú que estudiaste administración, dame elaborando el discurso de fin de año, el de Navidad. Entonces, son cosas que nos pueden pasar, ¿no es cierto? Y en lo personal me ha pasado. Creo que si, por ejemplo, me llamarían a dar alguna situación importante, ¿no es cierto? Más a futuro, lógicamente me puede dar, pero cómo se supera esto de la ansiedad? Con la práctica. Cada vez que vamos practicando, cada vez que nosotros tengamos la oportunidad, por eso es lo que yo desde el colegio recuerdo que era como más nervioso, ¿no? Uno como ha venido del campo es como más así cohibido, un poco más callado, un poco más místico, ¿no es cierto? En cambio ya los que han vivido toda la vida en la ciudad son como más abiertos, más bullangueros, como se dice comúnmente. Entonces, por ejemplo, en el colegio era así como más callado, y por eso yo siempre dije, no, no quiero ser así en mi vida, yo quería cambiar y siempre trataba de participar, ¿no es cierto? De compartir con mis compañeros cualquier tipo de detalle, porque yo siempre aprendí que, valga la redundancia, la práctica hacia el maestro. Entonces, por ejemplo, en lo que es, si ustedes o cualquiera de ustedes tiene dificultades en lo que es en hablar en público, en pasar al frente, en concentrarse en cualquier tipo de actividad, ¿no es cierto? Practique, no hay mejor cosa que practicar. Yo incluso recuerdo que ante exposiciones importantes de cualquiera de los módulos de la universidad, hacía como una tipo práctica solo, ¿no? Para ver cómo estoy, qué me estoy equivocando, qué es lo que quizás me está haciendo falta reforzar, ¿no es cierto? Entonces ese tipo de cosas nos van ayudando, ¿no es cierto? Entonces, mire, ya para entrar en materia, deme un segundito. Ya para entrar en materia, voy a dar lectura a algunas investigaciones. Sierra y Ortega manifiestan que la ansiedad es una parte de la existencia humana. Todas las personas sienten un grado moderado de la misma, siendo esta una respuesta adaptativa. Y según el diccionario de la Real Academia Española, el término ansiedad proviene del latín ansietas, refiriendo un estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo, y suponiendo una de las sensaciones más frecuentes del ser humano, siendo esta una emoción complicada y displacentera que se manifiesta mediante una tensión emocional acompañada de un correlato somántico. ¿A qué se refiere el correlato somántico? Son sensaciones como que ya te quieres desmayar, ya quieres desfallecer, ¿no? Ese tipo de detalles. Denme un segundito, ya vengo.
Listo, disculpen un ratito. Ok, continuamos. Eh, Control de la ansiedad. El miedo a hablar en público es una forma de ansiedad frecuente. Puede variar desde un nerviosismo leve a un miedo paralizante y pánico. Miren, a pesar que esto puede para algunas personas ser sencillo, como dije hace un momento, para otras ya puede ser algo, un problema serio, ¿no? Que con el pasar del tiempo se va caotizando. ¿Ustedes no se han topado con personas que por más que a veces les quieran hacer participar o hablar, realmente ponen todo tipo de pretextos o se escudan sobre cualquier cosa y no lo hacen, ¿no? Es porque esto, como les digo, si es que es algo que, por ejemplo, viene desde la niñez y no lo han sabido enfrentar, porque estas son cosas de saberlas sobrellevar, lógicamente esto va acrecentándose, ¿no? Y mientras existe menos práctica en este tipo de situaciones, para lógicamente saber transmitir una idea o cualquier cosa, ya con el pasar del tiempo se les va a hacer mucho más difícil. Miren, llevando a efectos paralizantes y de pánico, ¿no es cierto? Muchas personas con este miedo evitan las situaciones en las que tienen que hablar en público, público por completo o sufren en su transcurso, con las manos y la voz temblorosa, ¿no es cierto? Pero la preparación y la persistencia pueden ayudarte a superar el miedo, lo que dije hace un momento, ¿no es cierto? Yo sí he visto, por ejemplo, compañeros de la universidad que siempre cuando pasaban a exposiciones era como que la voz se les quebraba un poquito, ¿no? Ya no era normal. O es como que se quedan, no sé, así como así con los brazos cruzados, ¿no es cierto? Entonces son gestos que demuestran a veces inseguridad eh, y muchas de estas situaciones, lógicamente, como dije hace un momento, pueden llevarse arrastrando años, ¿no? Sin ser superadas en su totalidad. Pero como dije, ya creo que en dos ocasiones, ¿qué es lo que ayuda a superar este tipo de situaciones? Es eh, ir practicando un discurso, ir practicando cualquier tipo de situación que en el futuro pueda volverse una realidad y ya cuando estemos preparados para ello, lógicamente no tendremos todas las contradicciones o las circunstancias que nos pueden afectar. ¿Cuáles son los consejos que me he permitido destacar que nos ayudan a superar este tema de la ansiedad, más en lo que es hablar en público? Conocer sobre un tema. Lo que dije hace un momento. Cuando nosotros no conocemos lo que vamos a hablar o cuando vamos a improvisar, ahí es cuando lógicamente nos pueden pasar todo este tipo de detalles. Créanme, estimados estudiantes, que si ustedes no conocen de un tema, nunca se metan a hablar de ello. Si no conocen de un tema, estoy hablando en público, ¿no es cierto? Van a dar en el ámbito académico mismo, alguna exposición sobre un tema. Están como yo en el colegio sobreconfiados, ¿no? El profe, yo soy bien labia, sabían decir algunos compañeros. Yo con mi labia le convenzo al profe. Entonces, cuando no conocemos sobre un tema y pueda que el docente, pues, ya tenga un poco más de conocimiento y haga preguntas sobre ello, y cuando no conocemos, repito, nos podemos quedar callados y ahí es cuando empieza, ¿no es cierto? Es como que nos empieza a hacer todo el cuerpo, ya se nos complica la situación. Entonces, mire, cuanto más entiendas sobre el tema del que vas a hablar y más te interese ese tema, tendrás menos probabilidades de cometer errores o perder el hilo de la conversación. Y si te pierdes, podrás recuperarte rápidamente. Tómate cierto tiempo para considerar las preguntas que podrían hacerte desde el público y para preparar las respuestas. Aquí hay un detalle. Yo tenía una compañera de la universidad que ella tenía algo que cometía con frecuencia, un error que cometía con frecuencia. Tenía la idea, y esto es un error, y eso es un tip de metodología de estudio también, eh, que para uno dar una exposición hay que aprenderse de memoria. Y eso es uno de los peores errores, si saben, ¿no? O si no lo sabían, hoy les comento. Cuando uno va a dar una exposición de cualquier tema, de algo, uno de los peores errores es aprenderse algo de memoria. Porque si te olvidas una palabra de lo que te aprendiste de memoria, te quedaste ahí. Como dijo Maluma, se te borró cassette. Y eso le pasaba siempre a una compañera de la universidad. Era una muchacha muy inteligente, ¿no? Pero bueno, los seres humanos siempre tenemos aspectos positivos y aspectos por mejorar. Entonces, siempre cuando pasaba a sus exposiciones, a sus disertaciones, era como que si se olvidaba algo se quedaba en blanco un buen rato y hasta que retome la conversación
o el hilo del tema, se notaba bastante ese detalle. Entonces un día yo, intrigado, le dije, ¿por qué Karen se llama? Karen, ¿por qué te quedas como callada y pausas bastante? Es que me olvido lo que seguía, dice, ella me contó, me olvido lo que seguía en el discurso que me aprendí de memoria. Entonces ahí dije, no, como dije hace un momento, el aprenderse de memoria es uno de los peores errores que cometemos a veces como estudiante previo a dar una exposición. Es importante estudiar una vez, volver a revisar otra vez, hacer apuntes, ahí nos queda de mejor manera en nuestra cabeza. Segundo consejo, organízate. Con anticipación, planifica atentamente la información que deseas presentar. Incluso cualquier accesorio o dispositivo de audio o visual. Cuanto más organizado estés, menos nervioso te sentirás. Prepara un resumen en una tarjeta pequeña para mantener el hilo de la conversación. De ser posible, visita el lugar donde hablarás y revisa los equipos disponibles antes de tu presentación. Miren, aquí hay otro detalle. Yo tuve la oportunidad en el instituto aquí de ser jurado presentaciones de tesis de muchos alumnos, de cuántas carreras, marketing, contabilidad, parece que estuve en turismo también en algunas ocasiones, pero más marketing y contabilidad. Y ahí, por ejemplo, las chicas siempre llegaban apuradas, ¿no? A último momento, la defensa de la tesis, y créanme, algunas oportunidades se olvidaban este detalle de los accesorios, ¿no? Un cable HDMI, algo que pasaba en la computadora, y créanme, eso en ese momento les hacía poner súper nerviosas a estas personas, que lógicamente incidía mucho en su defensa, en su disertación, en su defensa ya de su trabajo de grado. Entonces, esto ha pasado, he visto que ha pasado, entonces sí es recomendable estar atento a todo lo que necesitemos, ¿no? Nuestra computadora, si hay que utilizar un proyector, si hay que utilizar, hay punteros también, hay cosas que se pasan automáticamente las diapositivas, elementos tecnológicos que permitan o faciliten, ¿no es cierto?, nuestro hablar en público. Entonces, no olvidar estos detalles. Practica y luego practica un poco más. Todo lo que les dije hace un momento, ¿no es cierto? La práctica hacia el maestro, y eso es en cualquier ámbito, cualquier detalle. Entonces, cuando uno no conoce algo, hay que practicar, pues. ¿No? Qué tal se me escucha, ¿no es cierto? Yo como siempre, la mayoría de mi vida he vivido solo, entonces estoy como en mi casa, a veces hasta me grababa algunas veces, no digo, no, esta parte estoy como fallando, en esta parte estoy como sobreabundando con las palabras. Es mejor darle sinónimo, ¿no es cierto? Darle otro sentido. Entonces, el practicar, estimados estudiantes, nos ayuda muchísimo a superar este tema de la ansiedad. Y ya digo, creo que pronto estaremos en clases presenciales y ahí podré darme cuenta de cuáles de ustedes no tienen este tipo de problema o sí, y hay que mejorarlo, ¿no? Entonces, ahí nos podremos dar cuenta de muchas situaciones que en realidad sí nos pasan como en nuestro ámbito educativo. Miren, practica toda tu presentación varias veces. Haz tu presentación ante algunas personas con quienes te sientas cómodo, lo primero, ¿no? Y pídeles sus comentarios. También puede ser útil practicar con pocas personas con las que no estés tan familiarizado. Considera hacer un video de tu presentación, lo que les dije, para que puedas verlo y ver oportunidades de mejora. Parece a veces un poco de locos, podría ser, ¿no? Pero estas cosas, estos tips, estos elementos, sí nos ayudan a nosotros a mejorar muchísimo nuestro léxico, nuestro vocabulario. Quizás podemos darnos cuenta en una presentación previa si estamos, que nos falta movimiento corporal, ¿no es cierto? Un poco de expresión de nuestras manos, de nuestra boca, nuestro tono de voz, cuando saber elevar, bajar, esos detalles, ¿no es cierto? O quizás estamos utilizando palabras impropias para el público, ¿no es cierto? Todas esas cosas podemos ir anotando y vamos puliendo. Seguimos. Otro de los consejos que nos ayudarán es enfrenta tus preocupaciones específicas. Cuando tienes miedo de algo, puedes sobreestimar la probabilidad de que ocurran cosas malas. Haz una lista de tus preocupaciones específicas. Luego cuestiónalas directamente, identificando los resultados probables y alternativas y verificando si hay evidencia objetiva que respalde cada preocupación o la posibilidad de que los resultados que temes ocurran. Esto es muy cierto, cuando existe una preocupación, cuando algo está pasando, realmente no nos deja concentrarnos en lo que queremos hacer. Entonces, sí hay que evaluar todo este tipo de detalles para poder ver si es que en realidad amerita estar preocupado por este tipo de situaciones o en realidad debemos dejarlos a un lado y concentrarnos en lo que
quizás tengamos que hacer, que puede ser, lógicamente, alguna presentación en público. Respira profundamente. Este es un detalle que en una ocasión, en alguna oportunidad me metí al mundo de la música. Me gustaba mucho, soy baterista, empírico, sí, no he pasado por un conservatorio, pero llegué a tocar en una banda que teníamos en la ciudad del Tena. Entonces siempre yo para a pesar que no tenía que hablar, ¿no? Pero miren, estaba muchacho todavía para mis presentaciones cuando íbamos así, me ponía muy nervioso por el hecho de tocar y había mucha gente. No sé si alguna vez ustedes han ido a este tema de los carnavales playeros en el Tenas, mucha gente. Entonces nos llevaban a nosotros ahí con esa banda que teníamos de muchachos. Entonces, un amigo que es músico sí me dijo, oye, la respiración ayuda muchísimo cuando estás nervioso. Así, yo le decía, ¿en serio dices? Créeme. Entonces él decía, mira, respira profundamente. Entonces, este detalle de respirar profundamente previo a salir a un evento a hablar ayuda muchísimo a relajarnos. Es otro de los detalles. Mire, esto puede ser muy relajante. Inhala lenta y profundamente 2 o más veces antes de subir al estrado y durante el discurso, ¿no es cierto? El mantener una respiración profunda ayuda muchísimo en si es que tenemos problemas de ansiedad. Concéntrate en tu material y no en el público. Las personas prestan atención mayormente a la información nueva, no a la forma en que la presentan. Tal vez ni siquiera noten tu nerviosismo. Si las personas del público observan que estás nervioso, es posible que te alienten y deseen que tu presentación sea exitosa. Eso también creo que sí me ha pasado. En algunas oportunidades me ha tocado hablar al frente de algunas personas, de muchas personas. Entonces, cuando me concentro en el qué dirán, ¿no es cierto? En que tal vez estén criticando cómo estoy vestido, u otros detalles, es como que sí te pone un poco tenso y no te deja desarrollar normalmente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el consejo aquí que te da? Concentrarte, ¿no es cierto?, en el material, ¿no es cierto?, no en el público, a pesar que sí es importante mantener un contacto visual, no prolongado con una persona, pero sí de vez en cuando, ¿no es cierto?, girar tu mirada hacia todas las personas que estás dirigiéndote con tus palabras. Otro de los momentos, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, en clases virtuales, este detalle es un poco tenso, también no se lo puede manejar mucho, porque hoy estoy haciendo yo el ejercicio de hablar ante un público virtual, ¿no es cierto? Y miren, cuando un docente, por ejemplo, dice, ¿sí entendieron? O alguien diga algo sobre aquello, ¿no? Y todos, o sea, nadie dice nada, ¿no? Entonces, como que, bueno, ¿qué pasará? ¿Si entenderían? ¿No entenderían? Faltará reforzar, ¿no? Entonces, miren, no tengas miedo a los momentos de silencio. Si pierdes el hilo de lo que estás diciendo o comienzas a sentirte nervioso y tu mente se pone en blanco, tal vez te parezca que permaneciste en silencio durante una eternidad. En realidad es probable que haya sido solo unos pocos segundos. Incluso si es durante más tiempo, es probable que al público no le importe contar con una pausa para considerar lo que les has dicho. Simplemente respira lenta y profundamente un par de veces. Miren, es otro tip, ¿no es cierto? Otro de los consejos, ¿no es cierto? Reconoce tu éxito. Miren, después de tu discurso o presentación, siéntete complacido. ¿No es cierto? A veces es bueno, o sea, tener confianza, autoconfianza en nosotros mismos, tener esa autoestima, ¿no es cierto? De decir, yo sí puedo alcanzar este detalle. Tal vez no haya salido perfectamente, pero lo más probable es que seas más crítico tú mismo que el público. Verifica si alguna de tus preocupaciones específicas realmente ocurrió. Todos cometemos errores. Considera los errores como una oportunidad para mejorar tus habilidades. Miren este detalle, ¿no es cierto? No sé si ustedes han conocido personas que dicen que no, su autoestima está por el piso, ¿no es cierto? Y ese tipo de detalles. Miren, todas estas situaciones influyen, créanme, influyen. Y, y no lo tomen esto como que no lo voy a poner en práctica solo para pasar la etapa universitaria. Esto de hablar en público, esto de saber llevar adelante reuniones, charlas, en el ámbito profesional se dan ya muy a menudo. Por ejemplo, actualmente, en lo que refiere a mi trabajo, me ha tocado hablar ante autoridades. Sí les comenté yo que estoy, bueno, temporalmente, no, hasta asumir quizás es mi aspiración en un futuro las funciones de forma totalitarias en el instituto porque es lo que me apasiona. Pero, por ejemplo, a mí me ha tocado dirigirme ante autoridades, alcalde de Loreto, del Sacha, del Coca,
representantes de Quito, de empresas públicas en el proyecto que estamos. Entonces, sí es como que un momento o a inicios, ¿no? Era como que un poquito medio tenso ese tema, ¿no? Pero ya lógicamente con la práctica, yo siempre le decía a mi jefe, oye, dame un espacio, hasta ahora le digo, dame un espacio para yo hablar sobre este tema, e ir hablando, ¿no es cierto? Y, comunicándome con las personas con ese tipo ya de rango, si se podría decir, porque una cosa es hablar entre nosotros y otro ante autoridades ya quizás tienen mucho conocimiento en algunos temas, ¿no es cierto? Entonces, repito, la práctica ayuda y hace al maestro. Ayuda muchísimo el practicar. Busca apoyo. Otro de los consejos, mire, únete a un grupo que ofrezca apoyo a las personas que tienen problemas para hablar en público. El consejo más en sí sería, por ejemplo, yo en el ámbito de estudiante, siempre me unía con personas que me desafiaban, ¿no? Como dije en alguna ocasión, en el trajinar de nuestra vida, siempre hay personas que conocen mucho más que tú y que dominan cierta temática mucho más que tú. Entonces siempre me enfocaba yo en hacer amistad con personas que me desafiaban a mejorar, ¿no es cierto? A que me decían, oye, tienes que mejorar esto, estás fallando en esto. Y eso es, para mí, era algo motivador al mismo tiempo de poder hacer amistad con este tipo de personas y lógicamente mejorar algunas de mis debilidades de comunicativas y ese tipo de detalles. No sé si aquí tengo un video precisamente sobre lo que es el hablar en público. Déjenme suspender la diapositiva para proyectar el video. Este de aquí es. Por favor, presten atención a este. Es muy importante. Antes de empezar, este señor, el que va a salir aquí, es uno de los que más conocen estos temas de la ansiedad, ¿no? Cuando ya se va mucho más a profundidad. A ver, permítanme. A ver, antes de continuar con el video, y no sé si es que tenga relación o es un paréntesis aquí, este tema de la ansiedad, ¿no es cierto? Ya yendo mucho más allá, cuando cala un poco más hondo, ¿no es cierto? Ya se profundiza y tiene efectos secundarios muy negativos, ¿no? Entonces, la persona que va a hablar es una de las personas más reconocidas en este tema o especialista en este tema de manejos de ansiedad, ¿no es cierto? Porque lógicamente, como dije, por ejemplo, cuando ya se trastorna un poco más complicado este tema, la ansiedad no te puede dejar dormir, ¿no es cierto? No te puede dejar concentrar en otro tipo de detalles, ya yendo mucho más allá de lo que es hablar en público, ¿no? Entonces, miren, de un pequeño problema se puede hacer algo más grande si no se trata. Entonces, muchas de las veces nuestra mentalidad nos dice que a veces conocer cosas de psicología y ese tipo de ellas para locos, ¿no? Y es mentira, ¿no es cierto? Siempre es bueno mantener una salud física, pero también es muy bueno mantener una salud mental. Créanme, estimados estudiantes, una salud mental. Y es importante conocer todos estos tipos de temas, ¿no es cierto? Por ejemplo, miren, yo les comento algo personal y siempre soy honesto, ¿no? En estos detalles. Haciendo un paréntesis ya mucho más allá. Cuando yo, por ejemplo, vine de la ciudad de Altena, año 2016, tenía bastantes deudas. Sí les conté algo de un proyecto que no me salió. Entonces, cuando yo pasé esas épocas, me costaba muchísimo conciliar el sueño y ese tipo de detalles y era muy frustrante para mí. Entonces tenía mucha ansiedad. Créanme que sí, yo tenía mucha ansiedad. No me encontraba, no me hallaba. Entonces, lógicamente, empecé a estudiar, ¿no? Y ahí conocí esta página. Es muy importante, es muy buena. En algún aspecto de la vida, quizás no ahora, ¿no? Porque ustedes están jóvenes eh, y quizás no hayan pasado este tipo de situaciones y quizás nunca la pasen, pero algún familiar, ¿no es cierto? Entonces es importante tener siempre nuestra mentalidad o nuestra mente sana, ¿no es cierto? Mente sana, cuerpo sano, porque de nada sirve, lógicamente, un aspecto físico, ¿no es cierto? Y no sé si ustedes han visto en las redes sociales, en el internet, que dice, así también se mira la ansiedad, ¿no es cierto? La depresión, que va también junto a eso ya. Personas que realmente parecen estar normalmente sanas y luego pasan algunos detalles. Entonces, es importante analizar cómo está nuestra mente y hacer una reflexión sobre ella también, que eso ayuda muchísimo. Ahora sí, les voy a proyectar el video.
Este de aquí es. Listo, prestemos atención, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo más de Vive sin ansiedad. Os habla Eric y vamos a estar hablando de un tema bastante peculiar. Es el miedo a hablar en público, algo que también está siendo, digamos, trending topic en el foro. Se está hablando mucho de ello, ¿no? De ese miedo a hablar en público, de ese miedo social, esa inquietud, ese nerviosismo incontrolable cuando tenemos que hablar en público. Por hablar en público ya no solamente me refiero a subirse a un escenario y tener que hablar delante de 200, 300, 2000 o 3000 personas. El miedo en público puede ocurrir incluso para hablar con tu propio vecino, como para hablar con personas de forma completamente individual, no tiene por qué ser ante una multitud. Hay personas que desarrollan este tipo de fobia, este miedo a hablar en público y se quedan completamente bloqueadas, no son capaces. Esto viene siempre ligado, este tipo de padecimiento viene ligado siempre a un sentimiento de inseguridad, que nos puede hacer llegar a creer que vamos a meter la pata. No tenemos, digamos, la total seguridad de que lo vamos a hacer bien, vamos a creer que, bueno, pues que durante el diálogo vamos a meter la pata, vamos a decir algo que está fuera de lugar y nos van a juzgar, tenemos el temor a ser juzgados, a qué dirán de nosotros, esto o lo otro. Bien. No es tan común el miedo a hablar en público de forma individual, obviamente, pero sí es muy común, sobre todo en adolescentes, veo aquí en el foro, adolescentes, estudiantes de universidad, que tienen que presentar trabajos, sobre todo, delante de toda la clase. Ya están pasando por un cuadro de ansiedad y ahora se les junta, bueno, pues este temor, este miedo a hablar en público. Como bien digo, puede ser una patología como sí, tal cual, no tiene por qué ir ligado a un trastorno de ansiedad que llevemos arrastrando o que estén presente en nuestra vida en todo momento, sino que puede ser algo puntual, pero también puede ser un síntoma más de la ansiedad. La ansiedad puede hacer, al igual que muchos otros miedos, nos puede generar este miedo a, digamos, comunicarnos con multitudes o con grupos de personas. Cuando el miedo es originario por la ansiedad, obviamente lo primero que tenemos que hacer es trabajar la ansiedad. Tenemos que reducir ese estado de nervios y cualquier síntoma que podáis estar teniendo o cualquier miedo, pues irá disminuyendo gradualmente. A medida que se acabe con la ansiedad, irá disminuyendo todo ello. En segundo lugar, pues sí que podemos ir practicando un poco en casa. Hay varias nociones sobre cómo hablar en público, ciertos trucos y consejos que, bueno, pues se pueden practicar para, estar un poquito más sueltos, ganar un poquito más de confianza, seguridad, sobre todo seguridad de que no vamos a meter la pata, de que no vamos a decir nada que esté fuera de lugar y seguridad de que lo vamos a hacer bien. Pero, inevitablemente cuando sufrimos ansiedad, nuestra autoestima cae y cuando nuestra autoestima cae, nuestra seguridad, nuestra confianza personal y nuestro amor propio también caen. Por eso una de las cosas que trabajamos mucho en el método y dedicamos un capítulo entero es a trabajar la autoestima, porque autoestima y ansiedad trabajan como una balanza. O sea, en el momento que la autoestima pesa más que la ansiedad son totalmente diferentes. Si tuviésemos una balanza completamente a nivel, si ponemos mucha autoestima, la ansiedad deja de pesar. Y si metemos más peso a la ansiedad, la autoestima, digamos que va en sentido opuesto. Por lo cual, trabajar la autoestima es algo muy importante. Y pues en internet encontraréis muchísimos trucos. Mientras vais superando la ansiedad, pues hay muchos trucos sobre cómo empezar a ganar un poquito más de confianza, de seguridad para afrontar ese tipo de temor. Hablar en público ya de por sí a cualquier persona le puede hacer temblar un poquito. Hay que estar preparado para hablar en público, para ser un buen orador, pero sí que es cierto que hablar en público no es algo con lo que uno nazca, sino que es algo que debemos ir desarrollando. Unos tendrán más facilidades y otros tendrán menos facilidades. Para mí mismo, cuando empecé a grabar vídeos de Vive sin ansiedad, pues recuerdo que me ponía incluso nervioso cada vez que grababa un vídeo. Era como pensar, tantas personas me van a ver a través de
internet y si meto la pata, porque yo trato de improvisar, yo jamás tengo un guión. Lo que tengo aquí simplemente son anotaciones, yo no leo absolutamente nada. Todo lo que hago es completamente improvisado. Por lo cual, siempre tienes el temor de decir algo que está fuera de lugar, de repetirte demasiado, de repetir mucho la misma palabra, de parecer un poquito pesado o pedante. Pero bueno, hay que arriesgarse, hay que estar decidido, echarse para adelante y sobre todo, lo que los demás piensen de lo que dices no es asunto tuyo. Acepta las críticas, pero no dejes que la gente te critique por criticar. Por lo cual, confía en ti mismo, confía en ti misma, sube de arriba y habla a todas las personas que al fin y al cabo son todos igual que tú, con los mismos defectos, seguramente incluso más, unos más que otros, por supuesto, pero al fin y al cabo todos somos personas y ninguno tenemos por qué ridiculizarnos, y mucho menos por algo tan sencillo como el hablar. Por lo cual, bueno, pues mi consejo de hoy es ese, buscar nociones que os ayuden a superar un poquito esa desconfianza, esa inseguridad y sobre todo trabajar la ansiedad. En el momento que la ansiedad desaparezca, el problema desaparecerá por completo. No olvidéis visitar la página web Vives. Listo. Rescato dos cosas puntuales de este video, ¿no es cierto? El tener autoestima, que quizás eso puede ser que que eso esté fallando, ¿no es cierto? Y otra de las cosas que también resalto es que, por ejemplo, el hablar en público no es algo con lo que se nace. Si bien algunas personas pueden tener mucha facilidad de palabra, a otras no se les va a complicar, ¿no es cierto? Pero en el ejercicio de las funciones, en el practicar y practicar y practicar, está el detalle. No sé si alguno de ustedes, enciendan sus cámaras, por favor. No sé si alguno de ustedes me quiera contar alguna anécdota o realmente ha pasado por este tipo de detalles de tener ansiedad en sus exposiciones del colegio, en el trabajo, o todos aquí en el grupo tienen esa facilidad de palabra, esa facilidad de comunicación, ¿no es cierto? De quizás no tener, valga la redundancia, ansiedad para hablar ante personas, ante ese tipo de detalles, ¿no es cierto? La señorita Yubisha está tomando ese selfies, creo. Le chequeé. No, no estaba tomando de cel, me estaba molestando. Bueno, enciendan sus cámaras, por favor. Enciendan sus cámaras. No sé si alguien del grupo. Es mi Oye, equivocación. Sí, discúlpame, ¿es mi equivocación o...? Ah, no, sí está Natalia. Perdón. Cuéntame, David, te escucho. yo, cuando recién entré a trabajar en mi empresa, siempre daban como quien dice, una recomendación para, o un meeting donde hablaban de seguridad y todo eso. Entonces siempre el jefe preguntaba a cada uno, vamos, ¿qué entendió o sintetice de lo que entendió? ¿Ya? Entonces yo me ponía nerviosísimo, vamos, no podía decir bien, no podía, vamos, sintetizar, me ponía muy nervioso. Claro. Entonces, con el tiempo él también me mandó a ver una película para sacar lo bueno de ahí y que puedo aplicar. Entonces yo saqué un resumen, me puse a estudiar y como dice, hay que practicar. Y lo di muy bien porque lo practiqué. Así es, Liz. Exactamente. Perfecto, te agradezco muchísimo, David Monge, por lo que tú acabas de decir, ¿no es cierto? Créanme, o sea, siempre hay este tipo de detalles. Y en lo personal mismo les digo, no sé si esto viene al caso, pero bueno, tenía 12 años, les cuento una anécdota. Sí, 12 años, tenía muchacho, chao. Estoy poniendo rojito ya. Y recuerdo, siempre he sido muy amiguero este detalle de tener amistades, ¿no? Y uno muchacho, pues, y habían amigos mucho más grandes. Nos reunimos con los amigos en la ciudad del Tena. Y había una chica de 16 años. Tenía 16 años. Bueno, yo lógicamente recién adolescente todavía, ni me agradaba, ¿no? La chica, lógicamente yo era muy muchacho. Y los chicos me decían cómo tenía que yo decirle cosas bonitas, ¿no? Y ese tipo de detalles. Yo recuerdo
perfectamente esa película que cuando me acerqué a ella, yo para no temblar de los nervios me abracé a un poste de luz, así, literal, porque estaba demasiado nervioso, me costaba muchísimo expresar, bueno, quizás me haya sido también, lógicamente, que tenía 12 años, ¿no? Pero yo sí recuerdo que en algunas etapas de mi vida sí me costaba muchísimo este tema. Ya digo, no solo en el hablar en público, etcétera, etcétera. Miren, hay, por ejemplo, en otro tipo de cosas que se pueden dar en lo sentimental también, ¿no? Ya, por ejemplo, hay personas que siendo mucho más adultas les cuesta muchísimo expresar sentimientos, emociones. Ya hablando y haciendo alusión al 14 de febrero del amor, ¿no es cierto? Y lógicamente, bueno, yo era muy chavo en ese entonces, ¿no es cierto? Pero sí me pasaba eso, yo me puse muy nervioso. Y la chica me preguntaba, ¿pero qué me quieres decir? ¿Pero qué me quieres decir? Y a mí no me salían las palabras, créanme, no me salió nada. De todos los consejos que me dieron esos panas ya mayores que mí, se me olvidó todo de los nervios, ¿no? Entonces, miren, son cosas que pasan, que pueden seguir pasando en cualquier ámbito de la vida. Esa es una anécdota que me pasó de las otras que ya les conté, que ya lógicamente fueron, miren, ya en el ámbito ya del colegio y lógicamente ya para graduarme, que sí pasan, realmente sí pasan. No sé si hay alguna otra persona que haya pasado tal vez un tipo de nerviosismo, tal vez para no sé si en el colegio, no recuerdo, en el colegio no se defienden, ¿no? Tesis, digo, monografías, solo se presentan, ¿no? No sé si ustedes tal vez las defendieron. No sé si alguna persona haya pasado este detalle o tal vez cree que debe mejorar. Yo sí, antes de graduarme tuve que defender la monografía. Yo estaba en el bachillerato internacional, ¿Ya? cosa que no aprendí mucho, pero igual. Este, ¿Y cómo te pero fue? igual es que ¿Cero es la nervios? verdad, hay que decir la verdad. Eh, verá, primero era tipo cuando teníamos que defenderla lo que era virtual. Para ¿Ya? la segunda era presencial y luego vuelta virtual, porque habían dos virtuales y una presencial de la cual se defendía con todos los licenciados y otra se defendía solo con directrices del colegio y eso, y los otros se defendía como quien dice en general, con alumnos, todo eso. Como era la primera vez, así digamos, hablando con docentes y todo, entonces prácticamente yo el tema me lo sabía de memoria. El contexto que supuestamente iba a decir me lo sabía de memoria. Incluso hasta el agradecimiento me lo tenía previsto. Cuando ya el ratito de la hora, creo que faltaban 10 minutos, yo no me había acordado ni de vestirme. Solo cargaba a duras penas puesta lo que era la falda, las medias y listo. Y para mí yo ya estaba vestida. Y cuando me llama la licenciada, me dice, señorita Cisneros, dice, usted sigue en 10 minutos. Y yo en 10 minutos me tenía que, era como que iba a ser recién la monografía. Claro. No me acordé de nada al momento que yo proyecté. Yo solo, lo único que fue que dije, correcto, es mi nombre. Y de qué área era la monografía. Y yo tipo así como que mirando a la pantalla, mi tema es sobre el COVID-19. Y no me acordaba nada. No me acordaba ni del nombre del coordinador del bachillerato internacional en ese caso. Y después dice, y primero nos hicieron lo que es repasos, todo eso. Y dice, le falta lo que es el nombre del coordinador y todo, y yo en ese instante no me acordaba ni el nombre del coordinador. Luego, cuando ya en la segunda sala de lo que era presencial ya, en lo que era presencial, obviamente que iba el papá y el corporativo ese de la sala del PI y la persona. Cuando tocaron en presencial, el tema como que se me hizo un poquito más amplio para expresarme y todo, pero asimismo era como que había esa partecita donde me iban a atacar con la pregunta y la misma pregunta tenía que ver con la respuesta de la pregunta anterior. Entonces, cuando en la segunda pregunta era de cómo se tomaron las muestras. Y para la tercera pregunta era ¿para qué se las tomaron? Y ya pues entonces yo dije el cómo se las tomaron, pero ya el para qué
O sea, el para qué es por qué, o sea, para qué se las usaron, para hacer una investigación o algo. Y yo pues prácticamente digo, se las usó pues para presentar una monografía como respaldo. Entonces dice, y ya bueno, ya acabamos y al último nos empezaron a dar las indicaciones. Y dice la licenciada dice, Yubitsa, usted dijo que hizo la monografía de investigación, ¿no? Le digo, sí. Y se le preguntó que cómo se las usó. Y usted dijo con investigación. Y entonces era que responda el para qué se usó para realizar una investigación en suma de muestras de tal persona y así. Y yo me quedé así como que estancada, digo, pero y le digo, y dice, sí, tenía que solo cambiar la respuesta nada más, porque la pregunta era similar a la otra y yo me quedé como, qué vaina. Y en la tercera audiencia es como que un poco más práctico, más calmado, pero así mismo da como nervios. Pero yo en la primera audiencia es como que recién iba a ponerme a la monografía. Era como que recién, como que no hubiese mandado a hacer, como que hubiese mandado a hacer alguien la monografía y no la hice yo. Aunque por un lado sí recogí muestras por datos como quien dice, ilegales. Entonces ahí en ese instante dije, tal vez eso sí puedo fallar, pero no en el resto. Y yo era con la corbata, primero cuando me arreglaba la corbata sabía el nombre. Se me arreglaba algo y yo me sabía el título. No tenía ni por qué mirar a la pizarra. Y según yo hasta en hojas tenía anotadito todo. Y al último era como que no sabía ni dónde estaba esa parte, lo que tenía que decir, ni el agradecimiento, no tenía nada. O sea, las hojas eran como que estaban en blanco, de por gusto. Y así. Y eso también le pasaron a toditos mis compañeros. Sí, Y eso mira, fue la peor vergüenza que pasó. te agradezco mucho, Yubixa, es algo realmente que pasa, ¿no? Y miren, esos detalles pasan porque muchas de las veces en las instituciones no dan lo que es metodología de la investigación o metodología de estudios. Repito, hace un momento, como dije, a veces es equívoco, y ese equívoco en sí, el estudiar y aprendernos de memoria, o ese exceso de confianza, ¿no es cierto?, que a veces nos da, ¿no?, de que yo sí hice, como dije, a mí me pasó, o de yo sí sé todo, pero llegado el momento, ¿no es cierto?, nos atacan los nervios, la ansiedad, y se nos va todo. Por eso es que la metodología de estudio nos dice no aprenderse de memoria, revisar una vez, revisar dos veces, a la tercera hacer anotaciones de las partes más relevantes o importantes que pueden aportar a tu exposición, ¿no es cierto?, para evitar estos detalles y no quedarnos en blanco, ¿no es cierto?, como le ha pasado a Yubisa y puede haberle pasado a cualquiera de ustedes en alguna época estudiantil o académica, ¿no es cierto? Entonces, miren, son cosas que nos pasan, que nos pueden seguir pasando, pero con la práctica, enfrentando cada una de estas situaciones o cada una de estas cosas que debemos sobrellevarlas, nos ayudan a mejorar nuestro lenguaje, nuestra comunicación con las personas, porque también hay otro detalle en este dato. No sé si ustedes conocen o han visto a personas que pueden hablar, pero que nunca te miran a los ojos. Y eso, por ejemplo, en exposiciones, ¿no es cierto? Es una falta de respeto, ¿no es cierto? No te digo que tienes que quedarte mirándola ahí, ¿no es cierto? Como queriéndolo hipnotizar así todo un rato, no. Pero sí es importante, como dije hace un momento, que cuando estás frente a un público, ¿no es cierto? O simplemente a una, dos personas, de forma esporádica, ¿no es cierto? De vez en cuando, mirarle los ojos, que eso denota seguridad y seriedad en lo que estás transmitiendo. Mire, entonces, y ya para finalizar estos tips de, lógicamente, venciendo todos estos detalles de la ansiedad, ¿no es cierto? Y repito, no hay mejor cosa que repetir, repetir, repasar y practicar para superar estos temas. No hay mejor cosa que eso. Continuamos, ¿ya? No sé si alguien más tiene algo que decir, si no, continuamos. A ver, ¿dónde estoy? ¿Dónde me quedé? Listo. Hay otro elemento dentro de lo que tiene que ver la expresión oral, ¿no es cierto? No sé si ustedes han escuchado o sea, les ha pasado, pueda que
Y esto pasa, créanme, gran parte en lo que es las relaciones de pareja, con altos índices, ¿no es cierto? Cuando, no sé si ustedes han escuchado, dicen, se separaron por falta de diálogo, ¿no es cierto? Muchas de las veces el esposo o la esposa puede decir, te estoy hablando, pero no me escuchas. O estás ahí, pero ¿qué entendiste de todo lo que te dije? ¿No es cierto? Y a veces nos podemos quedar en blanco, sí, ¿no es cierto? Entonces, miren, es muy importante saber escuchar, ¿no es cierto? Miren, doy un ejemplo. Porque ¿qué hubiera pasado si hace un momento intervino Yubixa, ¿no es cierto? Muy claro el ejemplo de lo que vimos acerca de lo que es este tema de que te puedes olvidar, te puede agarrar ataques de pánico. ¿Y qué tal si en vez de yo escucharla como lo hice, lo hubiera estado interrumpiendo cada momento, ¿no es cierto? No le dejaba hablar, quizás me iba de la reunión, ¿no es cierto? No estaba acá, entonces hubiera sido algo desagradable, ¿no es cierto? Un poco descortés de mi parte, y etcétera, etcétera. Entonces, de esa misma forma asimilan las personas cuando están hablando con nosotros. Pueden ser nuestros compañeros de trabajo, puede ser nuestro jefe, puede ser nuestro profesor, pueden ser nuestros compañeros de estudio y cualquier tipo de persona, ¿cierto? En el ámbito, repito, esto es muy común, familiar, laboral, etcétera, ¿no es cierto? O de amistades eh, y este tipo de cosas. Entonces, es muy importante que cuando una persona quiere contarte algo, un problema, ¿no es cierto? Alguna situación del trabajo, saber escuchar. Es muy importante aprender a escuchar, ¿no es cierto? Aprender a receptar esa información que nos quieren transmitir para saber retroalimentar ese tipo de información y saber dar, si, en lo posible, o si se puede, dar un consejo, ¿no es cierto? O al mismo tiempo recibir algún consejo de alguna persona. Puede ser desde diferentes ámbitos. Entonces, miren, para Hernández y Lesmes, la escucha activa consiste en una forma de comunicación que transmite ideas claras sin irrumpir al receptor, lo que dije hace un momento, sin interrumpir. Hay que dejarlo hablar, ¿no es cierto? Lógicamente todo tiene un límite, ¿no es cierto? Dejarlo hablar todo lo que quiera transmitir. De vez en cuando ir haciendo pausas, eh, como que nos interesa la conversación. Lógicamente debe ser algo no fingido, no hipócrita, ¿no es cierto? Sino algo real, ¿no es cierto? Lo que nos interesa, que nos quiere comentar. Miren, les voy a contar algo ya. Siempre me he caracterizado por ser una persona muy, muy amiguera. Tengo personas, soy muy sociable, ¿no es cierto? Entonces, una X persona una vez me escribe, y no fue hace mucho tiempo, fue hace exagerado unos 2 meses. Me dice, Pedrito, ¿qué haces? Le digo, aquí estoy en mi casa. Es una chica, amiga. Me dice, me gustaría conversar contigo. Estoy pasando por un momento súper complicado y realmente necesito que alguien me escuche. Créanme que en la vida hay personas que sí pasan por eso y también he pasado yo, porque todos somos seres humanos, ¿no? Sí, le dije, claro, ¿dónde estás? Estoy en mi casa, tomé mi bicicleta y como no me queda lejos, llegué, empezamos a hablar, a conversar, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Y yo le noté ella es una chica muy alegre, con un semblante bastante decaído, con una situación ya no normal en ella, porque tú conoces a las personas que irradian alegría, ¿no es cierto? Que te contagian, o también sabes ya cuando las personas son aburridas, que no abren la boca ni poniéndoles palabras con cuchara, algo así es el dicho. Entonces es una chica muy emotiva, ¿no es cierto? Que te anima, ¿no es cierto? Y ese tipo de cosas. Entonces empezó a hablar, lógicamente ya empezaron a salir lágrimas de sus ojos, ¿no es cierto? Cuando iba contando lo que le estaba pasando, o sea, me contó algo muy delicado, que tenía una enfermedad, prácticamente cáncer. Entonces yo me sentí realmente también conmovido, ¿no? Porque somos seres humanos, no sé, yo sí creo que les he contado que sí, sí tengo eso de ser bastante emocional. Entonces miren, o sea, créanme que la escuché, sin exagerar, más de una hora esperando que ella prácticamente, como decimos comúnmente, se desahogue, ¿no es cierto? Porque pueda que en la vida existan personas que no confíen en todo el mundo, ¿no? No confíen en mucha gente o su círculo de amigos sea muy reducido y en ese momento necesiten, ¿no es cierto?, escucharte, necesiten hablarte. Entonces, miren, yo apliqué prácticamente justo lo que dice aquí, la escucha activa, ¿no? Permanecí sentado, muy atento, escuchándola, todo lo que tenía que decirme, sus momentos de tristeza, porque si me llegara una noticia a mí, creo que yo también me conmovería, no sé ustedes, ¿no? De que Dios nos guarde y nos libre de todo este tipo de situaciones, pero, o sea, hay que tener uno la delicadeza en todo el ámbito de saber escuchar de forma
educada, ¿no es cierto? Entonces yo no la estuve interrumpiendo, dejé que ella hable. Llegó mi momento de animarla, de reflexionarla, de decirle, mira, si empiezas a cuidarte, a hacer esto, a hacer aquello, todo va a mejorar, confiemos en Dios. Hay personas que se han sanado, ¿no es cierto? Entonces dándole ánimo de cierta forma también, ¿no es cierto? Entonces, miren, es un ejemplo, ¿no es cierto?, de que muchas de las veces hay personas que necesitamos que nos escuchen y que necesitan que nosotros las escuchemos también a ellas. Entonces, miren, se puede dar cualquier tipo de situación en la vida, pero siempre hay que estar presto, ¿no es cierto? Saber mostrar ese lado humanitario también, ya yendo al ámbito de las amistades. Ahora en el ámbito laboral, en el ámbito académico, lógicamente es importante, ¿no es cierto?, escuchar. Ahora voy a darles otro ejemplo de lo que no es una escucha activa y más adelante quizás veamos. Yo en mi campo laboral del trabajo manejo temas muy complicados, muy complejos. Inclusive me ha tocado aprender cosas que no tienen nada que ver con mi carrera, pero bueno, me ha tocado por el trabajo. Y en esta relación con esta empresa de Quito que estamos llevando adelante el proyecto, se dan muchas conversaciones, ¿no? Y por ejemplo, interviene de parte de nosotros acá la autoridad, interviene ya de parte de Quito, intervengo yo, pero hay un señor de esa empresa de Quito que siempre te interrumpe la conversación. Siempre no te deja culminar tus ideas, no te deja que tú transmitas todo lo que tienes que transmitir, no. Porque hablemos, no se da un rango en esos aspectos laborales, de que tú escuchas 5 o 10 minutos, pero ese señor siempre te interrumpía. Hasta que, créanme ya, por ejemplo, el gerente donde yo trabajo se molestó, le dijo al señor, ya pues, por favor déjame hablar, pues. O sea, no nos estás interrumpiendo cada momento. O sea, cuando tú estás hablando, le dijo a él, no, nosotros no te interrumpimos en ningún momento, pero nosotros empezamos a hablar y es como que siempre te quieres meter. Entonces, mire, esos detalles de no saber escuchar, y eso ya se da en el ámbito profesional, acarrea muchos problemas, muchos conflictos. Entonces, eso se da y es algo que debemos tener en cuenta y hay algo que considerar. Entonces, muy importante saber escuchar. Ya digo, se pueden dar en diferentes ámbitos de nuestra vida, pero es importante aplicar este tema. Miren, se realiza, repito, la escucha activa consiste en una forma de comunicación que transmite ideas claras sin irrumpir al receptor. Se realiza con libertad teniendo en cuenta lo que piensa y sienten los demás. Se demuestra cuán atento está una persona durante el diálogo. Es el tipo de comunicación reflejado en las acciones del emisor. Es decir, se escucha atentamente, analizando, razonando y comprendiendo la información que se está transmitiendo en la conversación de una o varias personas. Se define también comunicación activa cuando el emisor actúa coherentemente con la información dada en el diálogo. Es decir, si la información es una noticia sobre moda, el receptor debe responder de acuerdo a la información que el emisor expuso. Noticias sobre moda, lo mismo, no se puede salir del tema, ¿no es cierto? Por ende, activa quiere decir atenta, comprendida y enfocada solo en la información que se transmite en la conversación, ¿no es cierto? A eso se refiere escucha activa, lógicamente, sin salirse del tema, sin irse por los ramales, ¿no es cierto? Centrado en lo que el emisor quiere transmitirle al receptor y puede ser viceversa, ¿no? Se puede que un momento ya habló una persona y lógicamente le toca a la otra persona saber escuchar. Escuchar y entender. Pese a que puede parecer que escuchar activamente es tarea fácil, este tipo de escucha requiere un esfuerzo de nuestras capacidades cognitivas y empáticas, algo del cerebro. Saber escuchar es muy importante en la comunicación y aunque no lo parezca, en muchas ocasiones pasamos mucho tiempo pendientes de lo que nosotros pensamos y de lo que nosotros decimos en vez de escuchar activamente al otro. La escucha activa no es escuchar de manera pasiva, sino que se refiere a la habilidad de escuchar no solo lo que la persona está expresando directamente, sino también los sentimientos, ideas, pensamientos que subyacen a lo que se está intentando expresar, ¿no es cierto? Entonces son muchas cosas que se engloban y se entrelazan en sí. Señales correctas de la escucha activa, no verbales. Las personas que escuchan activamente suelen mostrar las siguientes señales no verbales. Contacto visual, lo que les dije yo hace un momento, contacto visual. El contacto visual muestra a la otra persona que se está prestando atención a lo que dice y siente y además puede mostrar sinceridad, ¿no es cierto? Lo que les dije yo hace un momento. Combinar el contacto visual con otras señales verbales
y no verbales muestran interés por lo que la otra persona está expresando. Porque ya digo, estar agachado la cabeza o haciendo otro tipo de gestos puede parecer una falta de interés o una falta de respeto con la persona que está tratando de comunicarte algo, ¿no? Sonrisa ligera, miren, ¿no es cierto? Algo de expresivo. Esto asegura al interlocutor que la información que está transmitiendo está siendo bien recibida y lo que le motiva a seguir hablando. Por tanto, actúa como reforzador, además de dar un mensaje de empatía. Este detalle yo les he hablado, ¿no es cierto? El ser empáticos es muy importante, ¿no es cierto? Ponerse en el zapato del otro, ¿no es cierto? Ser reflexivos también siempre les he recalcado desde un inicio, ¿no es cierto? Postura corporal receptiva, ¿no es cierto? Antes que estar así, ¿no es cierto? Con pereza o que así, ¿no es cierto? Entonces, son detalles que sí, la otra persona puede estar chequeando. Esto asegura, postura corporal receptiva. La postura da información del emisor y el receptor en el proceso de comunicación. La persona que escucha activamente tiende a inclinarse ligeramente hacia adelante o hacia los lados mientras está sentado, ¿no es cierto? Otro de los detalles a considerar. Señales correctas de la escucha activa, verbales. Ahora viene la parte de intervenir ya, lo que les dije hace un momento de igual manera. Emitir palabras de refuerzo o cumplidos. Este tipo de verbalizaciones refuerzan el discurso del hablante al transmitir que uno valida su punto de vista. Frases como, lo hiciste muy bien, me gusta cuando eres sincero, o debe ser muy bueno jugando al fútbol, muestran atención por parte de la persona que escucha. Pese a que estas frases pueden ser positivas, no hay que usarlas en exceso, pues pueden distraer al emisor, ¿no es cierto? Parafrasear, otros de los detalles. Hace referencia a verificar o expresar con las propias palabras lo que parece que el hablante acaba de decir. De esta manera, es posible que el emisor informe al receptor si este último ha entendido bien el mensaje. Un ejemplo de parafrasear puede ser, ¿quieres decir que te sentiste de esta manera, no es cierto? Como dije hace un momento, tú escuchas un largo periodo, ¿no es cierto? Pero es importante, no manera de interrumpir, sino manera de mostrar interés, ¿no es cierto? Intervenir de forma corta, ¿no es cierto? Para darle más ánimo a la persona a que siga o a que culmine todo lo que quiere expresar. Tercer punto, resumir. Una persona que domina la habilidad de la escucha activa suele resumir lo que le acaba de comunicar el otro interlocutor. Esto ayuda a dejar claro que se entiende el punto de vista del otro antes de exponer el suyo propio, ¿no es cierto? Entonces, luego de escuchar algo, puede ser, ¿no es cierto? Lo que me quieres decir es que luego de haber trabajado tanto, estoy dando un ejemplo, ¿no? Entonces, luego de haber escuchado algo sobre el trabajo de una persona, podemos resumir diciendo, lo que me quieres decir es que después de haber trabajado 20 años, te despidieron sin darte algún tipo de indemnización. Entonces, me parece algo injusto, ¿no es cierto? Es como un ejemplo, ¿no? Luego de haber escuchado, repito, algo de una persona que te esté contando algo lamentable de su campo laboral, ¿no es cierto? Entonces, puedes resumir en cortas palabras y eso demostrará lógicamente que toda la conversación tú estuviste atento y escuchando. Hacer preguntas. El oyente puede demostrar que ha estado atento al hacer preguntas relevantes. De esta manera puede clarificar la información que ha recibido y mostrar interés por lo que el emisor intenta comunicar. Lo que no se debe hacer en la escucha activa, distraerse durante la conversación, ¿no es cierto? ¿Qué tal si alguno de ustedes está en alguna exposición, ¿no es cierto? Y miren, eso me pasó en la universidad. Realmente la parte pública es un poco complejo, créanme. Yo estaba dando mi exposición y otros docentes ahí en exposición de la tesis se pusieron a conversar entre ellos, dos nomás, los otros sí estaban atentos. Era como que ni paraban bola, ¿no? De cierta forma me hicieron sentir hasta mal, créanme. Entonces, este hecho de distraerse parece que no tuviera sentido, pero sí lo tiene. Entonces, repito, ¿qué tal si alguno de ustedes está dando una exposición, ¿no? Aquí tenemos virtualmente. Y yo toda la exposición me la paso hablando por teléfono. Habla por teléfono. Entonces, qué falta de respeto, ¿no? Por parte del profesor que convoca una exposición a los estudiantes y lógicamente todo el momento estaba hablando por teléfono, no presto atención a lo que ustedes están tratando de expresar, de decir, de comunicar y que puedo aprender de ello. Entonces todo el momento estoy en el teléfono, me distraigo
viene por aquí una persona, estamos conversando y ustedes ahí, bla, 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 ¿no? Entonces, este tema a tomar muchísimo en consideración y también, si es que lo estamos realizando, pues lógicamente evitarlo, ¿no? Distraerse durante la conversación. Interrumpir al que habla, lo que dije hace un momento, eso es pesado, es fatal, puede llegar a incomodar de manera muy profunda, ¿no es cierto?, en un diálogo ya de trabajo. Juzgarlo y querer imponer tus ideas es algo que no podemos hacerlo también, ¿no es cierto? Porque podemos, en un momento crítico, ¿cómo vamos a decir, ¿y por qué hiciste esto? ¿Y qué tal? Tú mismo tienes la culpa y a veces esas cosas pueden desencadenar a otro tipo de acciones. Ofrecer ayuda de manera prematura y con falta de información, no. Primero, escuchar todo, ¿no es cierto?, el contexto de la información y luego ya para poder, si es que se tiene el conocimiento, si se tiene la posibilidad, emitir algún criterio o alguna ayuda, pero antes de, hay personas que dicen, no, 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 deja, antes que empieces te quiero decir algo, entonces ni siquiera le dejan empezar la conversación y ya le cortan. Otro punto, rechazar y no validar lo que el otro esté sintiendo, ¿no es cierto? Entonces, miren, al menos en mi caso es imposible, ¿no? Si a mí me cuentan algo emotivo, créanme, yo soy una persona muy emocional. Volviendo al tema de lo de mi amiga, pues yo igual, chuta, sí derramé unas lágrimas, les soy honesto, porque somos humanos, ¿no? Es una chica joven, o sea, y yo digo, repito, Dios mío, que nos libre de todo ese tipo de cosas, porque son duras, ¿no? Miren, les cuento algo, y yendo a este tema, ¿no? Mi abuelito, una persona, bueno, toda mi familia de parte de mi papá son gatos, yo nomás saqué los ojos medio negros. Entonces, mi abuelito, un tipo colorado, así, gordo, tendría sus 65 años, 65, 68 años. Eh, Se enteró de una noticia fatal que tuvo cáncer. Créanme, duró 3 meses. 3 meses, ¿no es cierto? Entonces ese tipo de cosas acaban una persona. 3 meses y lamentablemente falleció mi finado abuelito. Entonces miren, son cosas que a cualquiera le puede pasar. Repito, que Dios nos libre de ese tipo de cosas. Entonces no se puede uno ser de hierro, si se podría decir, ante situaciones muy complejas que nos puedan estar contando nuestro prójimo, ¿no? Entonces, rechazar y no validar lo que el otro esté sintiendo, ¿no es cierto?, ante situaciones complejas, pues no debería suceder. Inclusive en el ámbito del trabajo también se puede dar. Descalificar al dar tu opinión, ¿no? Tú tienes la culpa de esto, por culpa tuya te está pasando esto, entonces no es algo adecuado. Contar tu propia historia en vez de escuchar la suya, ¿no? Pues tampoco podemos hacerlo, hay que aprender a escuchar y ese es el lema. La escucha activa. Pasamos a otro tema que se enlaza prácticamente con lo que hemos venido viendo, ¿no es cierto? Superar la ansiedad prácticamente para poder tener una mayor facilidad de palabra para lo que es el hablar en público, ¿no es cierto? Y ahora ya vamos a ir viendo otro tipo de detalles. Miren, para Montes 2018, el hablar en público es una necesidad en la dinámica diaria de todas las personas en la actualidad. Es algo lógico, todos nos comunicamos, es algo elemental. Habrá personas que por su naturaleza de su función o trabajo en la sociedad no lo necesiten o no les agrade, pero a otras les resulta imprescindible desde el aula, en la información primaria, hasta en la universidad o la empresa. Cada vez es más necesario trabajar en equipo y dar a conocer a ese grupo o a otros la actividad que se está desarrollando. Debemos partir que el miedo escénico es natural. En eso nos debemos diferenciar las personas que tenemos formación y capacidad de pensar de los que carecemos de ella o no tienen interés en superarse a sí mismos poco a poco. Repito, hay personas que dicen, no, yo soy así y así me moriré. No sé si ustedes han escuchado esa frase. No, dicen, yo no sirvo para el estudio. Yo he conocido personas así, no, dicen, yo creo que hasta el colegio nomás ya me dio la mente. No, dice, tú eres superdotado. Mentira, todos hemos nacido con la misma capacidad de nuestra mente, ¿no? La diferencia que nos hace es el interés, la disciplina, por querer superarnos. Miren, yo siempre felicitaré, hay personas en este grupo que quizás trabajan, estudian, es un doble esfuerzo y lo entiendo perfectamente, pero eso demuestra el ánimo, el interés de superarse y de cada vez ser unos entes mejores para la sociedad, ¿no? Entonces es muy importante, miren. Por otra parte, se menciona que pararse frente a un grupo de personas con algo que decir nunca es sencillo. No importa la situación.
ya sea en una clase o con motivo de una conferencia, la oratoria puede generar nervios y ansiedad en el orador. No todo el mundo domina el arte de hablar en público y eso puede arruinar una presentación. No todo el mundo domina el arte de hablar en público. Eso puede arruinar una presentación porque eso se denomina un arte. ¿Y cómo se perfecciona? Con la práctica. Consejos para hablar en público. Práctica. Practica. Formal o informal. Plasmado en papel o no. Seguro tienes un discurso en tu mente. Independientemente del formato en que manejes lo que pretendes decir, lo más recomendable es que practiques una y otra vez la forma en que lo dirás. Solo repitiéndolo una y otra vez podrás asegurarte de tenerlo completamente claro. Segundo, hablar sobre un tema que conoces. Siempre les he mencionado, yo, por ejemplo, si a mí me ponen a hablar de temas jurídicos, no conozco, pues algo sé de la ley porque manejo contratación pública, pero enfocado a contratación pública, ¿no? Pues, hay otros temas jurídicos, no conozco, ¿no es cierto? Temas ambientales, no conozco. Temas petroleros, no conozco. Si me llaman a dar conferencias sobre medio ambiente, me falta aprender a mí primero, ¿no es cierto? Sobre petróleo, me falta aprender a mí. Entonces, siempre hay que ser uno objetivo en ese tema. Hablar sobre un tema que conocemos, ¿no es cierto? Por ejemplo, manejo temas de administración de empresas, algo de docencia, algo de talento humano, todo eso, de administración, sí. Entonces, conozco, ¿no es cierto? Y puedo hablar sobre ese tema. Si el tema nos es extraño, aunque investiguemos durante horas, nunca será suficiente como para crear esa sensación que se genera cuando hablamos de algo que conocemos y con lo que estamos acostumbrados a tratar, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante eso, hablar sobre un tema que conocemos, que nos interese. ¿Qué les había dicho yo? Una de las cosas que mejora muchísimo nuestro léxico para ese tema de hablar en público es leer libros, leer informativos, leer revistas, de cualquier cosa que les interese a ustedes. Puede interesarles seguridad internacional, aspectos políticos, aspectos económicos, aspectos de administración de empresas. Entonces, la lectura es muy importante en estos detalles. Tercera parte. Conoce a tu público. ¿Quiénes son? ¿Qué van a buscar? ¿Qué esperan de ti? ¿Qué puedes ofrecerles? Pensar en un discurso no alcanza. Hay que pensarlo de acuerdo a un determinado público, al que previamente se necesita imaginar, ¿no es cierto? Previa a una presentación, si es algo de niños, lógicamente habrá que hacer algo de dinámicas, algo más llamativo, porque los niños se cansan pronto, ¿no? A los jóvenes, ¿no es cierto? Algo de manejo de grupos, ¿no es cierto? Depende el grupo al que nos vayamos a dirigir. Cuarto punto, crear un comienzo impactante, ¿no es cierto? Algo que llame la atención. El primer minuto es el que determinará que te escuchen con atención o que simplemente se sienten ahí esperando a que tu intervención termine. Si creas un comienzo impactante, te asegurarás de que ocurra lo primero, ¿no es cierto? Se dice que según estudios, por ejemplo, nosotros como estudiantes, hasta 2 horas, ¿no es cierto?, podemos estar captando ahí sentados. Después ya como nos empezamos a sentir incómodos, ya prácticamente necesitamos hacer una pausa, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, en ámbitos académicos de trabajo se llama pausas activas, ¿no? No sé si ustedes han realizado cuando se ponen de pie, se estiran, se desestresan y hacen un poco de eso para retomar, lógicamente, el tema. En algunos cursos que hice en la ciudad de Quito, me pareció muy importante este detalle. Seguimos. Punto número 5. Imagina. Inventa en tu mente distintas situaciones y piensa cómo las resolverías de forma exitosa. Quedarte en blanco, tener un problema técnico, olvidar una parte de tu discurso, enfrentar a un público apático, etc. Imagina todas las situaciones negativas que puedas y piensa en cómo las resolverías, ¿no es cierto? Porque hay gente que lógicamente puede interrumpir mucho lo que tú digas. Incluso en clases me pasaba eso, presenciales en el instituto, tenía un par de alumnos por ahí que los saqué del aula un par de ocasiones porque realmente no dejaban desarrollar la clase normalmente. Entonces, todo ese tipo de situaciones hay que, lógicamente, uno pensarlas en cómo vamos a resolverlas de forma adecuada. Encuentra un tono de voz que te quede cómodo, ¿no es cierto? Miren, muchos oradores intentan alcanzar un tono de voz que pueda sonar más profundo o importante. Sin embargo, no es este el que mejor resulta para todos los oradores. Lo fundamental es que cada persona logre sentirse cómoda con el tono de su voz
y que no se canse al instante para asegurar que podrá mantenerse hablando toda la velada, es decir, toda la reunión, sea de 1 hora, de 2 horas, etcétera, etcétera. Crea un discurso con ritmo. Las exposiciones monótonas aburren a los oyentes, que pueden manifestar su descontento y poner nervioso al orador. Para evitarlo, lo más recomendable es crear discursos con ritmo, divertidos para escuchar, pero también pronunciar, ¿no es cierto? Algo elemental. 8. No seas demasiado breve, pero tampoco aburrido. Por lo general, las personas pueden prestar atención a una charla durante aproximadamente 20 minutos. Ese es el tiempo ideal en lo que deberías poder decir todo lo que necesites. Si tienes que superarlo, pero tu discurso es fluido el exceso de tiempo, no marcará la diferencia. Pero si te extiendes y solo aburres a tus oyentes, las cosas no saldrán del todo bien. Habla con el cuerpo, ¿no es cierto? Muy importante la gestualización, ¿no es cierto?, de nuestras manos, en este caso de caminar un poco. El lenguaje corporal es sumamente importante, pues transmite ideas, sentimientos a los oyentes. Cuidado, será fundamental tener éxito en un discurso, así que te aconsejamos prestar atención a la forma en que te pones de pie y los gestos que realizas con las manos para acompañar a la charla. Son datos muy importantes. Aprende a lidiar con el silencio. Vas a hablar, pero de todos modos tienes que saber lidiar con el silencio. Las pausas que hagas en tu discurso son fundamentales para permitir a los oyentes seguirte el paso, pero también para comunicar las ideas en las que quieres centrarte. A veces en un momento de silencio puedes decir más que 1000 palabras. Aquí hay un video que no lo voy a transmitir por falta de tiempo, quizás mande a hacer una tarea sobre el mismo, porque quiero centrarme en abarcar todos los temas, que me manejo de esa manera para poder abarcar todo. Entonces, miren, todos estos detalles que hemos chequeado, ¿no? Prácticamente tiene relación el hecho de superar desde un inicio el tema del miedo escénico, de la ansiedad un poco, ¿no es cierto?, de superar todo este detalle para prácticamente llegar a esto, ya que es el hablar en público, que es algo muy importante, que es algo que ustedes con la carrera que están estudiando, créanme, van a tener que realizarlo muchas de las veces. Quien quita que en el corto plazo tengan la oportunidad de gerenciar una empresa, tengan la oportunidad de tener personal bajo su cargo, tengan la oportunidad de crear su propio negocio, ¿no es cierto? Entonces, son elementos que son cruciales, son muy elementales dentro de la carrera y de forma general. Lo que es el hablar en público es algo muy, muy importante. Ahora, abarcamos otro tema que está dentro de esto mismo y que tiene que ver muchísimo con las personas que trabajamos en el ámbito público o privado. Sabrán ustedes que este detalle marca muchísimo, ¿no es cierto? A lo largo de mi vida y de mi corta experiencia, me he topado con personas que saben manejar muy bien este detalle, la excelencia en la atención al cliente. Y también me he topado con personas que manejan muy mal este tema. Tienen una atención al cliente pésima, paupérrima, en otras palabras también, que denota el poco interés en lo que es uno de los elementos más importantes en el ámbito de la administración de empresas. Miren, y hablamos de empresas públicas o privadas, ¿no? No sé si ustedes han ido, por ejemplo, a una entidad pública, ¿no es cierto? ¿Cómo es ahí la atención? A veces tienen que esperar horas para un trámite. Es muy burocrático, ¿no es cierto? Empresas privadas de igual forma, ¿no es cierto? Espere ahí, espere. O hay empresas que piensan que porque eres un cliente fiel, quizás nunca te vas a poder cambiar a otro lugar, y es mentira, ¿no es cierto? Nosotros, bajo la ley del consumidor que nos ampara, podemos cambiarnos en cualquier momento. Entonces son varios detalles. La atención al cliente es muy importante, es demasiado valioso en el aprendizaje que queremos construir o el que les quiero transmitir a ustedes. Entonces, miren, el servicio al cliente actualmente es de gran importancia debido a la dirección que el mercado ha dado a la comercialización de los servicios y la trascendencia que dicho servicio tiene como elemento importante en la diferenciación de los negocios. Así, el servicio al cliente se convierte en pilar fundamental de subsistencia de las instituciones en el mercado.
El cliente es aquella persona u organización que adquiere o compra, es el motivo principal por el que se crea, produce, fabrica y comercializa productos y servicios. Un ejemplo claro, nuestra realidad. Si bien es cierto, el Instituto Tecnológico Superior General Ley Alfaro es una institución, ¿no es cierto?, de educación superior, pero ¿qué ofrece? Un servicio. ¿Cuál es su servicio? Educativo, ¿no es cierto? De cierta forma gratuito para todas las personas de aquí de Cantón La Joya de los Hachas, de Sucumbíos, de Orellana, personas más cercanas, ¿no es cierto? Ustedes son nuestros clientes. ¿Y ustedes en qué se van a fijar, pues? ¿En qué atención les estamos dando nosotros como docentes, ¿no es cierto? Si nos estamos preocupando en prácticamente transmitirles todos los conocimientos que ustedes necesitan adquirir para el desarrollo de su profesión, si nos estamos preocupando en, lógicamente, darle seguimiento a sus actividades, repito, a transmitirles todo lo que ustedes necesitan conocer, a llenar esas expectativas con lo que ustedes llegaron, ¿no es cierto? Siempre manejándonos dentro del ámbito del respeto, de la cordialidad, ¿no es cierto? Porque, como les dije hace un tiempo también, ¿qué tal si ustedes se topan con un docente, pues lógicamente que no tienen ni la mínima idea de quizás de lo que está hablando otro, no contesta su celular, sus inquietudes, ¿no es cierto? Entonces ustedes vienen a formar parte, o sea, son los clientes, ¿no es cierto? Y que se han matriculado, y a pesar que es un servicio gratuito, repito, es de esta forma, pues, lógicamente ustedes van a empezar, ¿no es cierto?, a cuestionar o a quejarse con las autoridades. ¿Sabe qué, estimado señor rector, rectora? Me parece que el docente está fallando en esto, ¿no? No nos está dando la debida atención. Prácticamente no hemos aprendido mucho, no hemos tenido retroalimentación de la materia. Hace falta que exista mayor atención o seguimiento cuando tenemos inquietudes, preguntas. Pueden surgir detalles, ¿no es cierto?, de que ustedes presenten una queja, ¿no es cierto? Y la razón de ser del instituto son ustedes. Ustedes son nuestros clientes, nosotros somos los trabajadores del instituto y debemos prestarles todas las facilidades que estén a nuestro alcance, con respeto, ¿no es cierto? Siempre digo, hay momentos de poder reírnos, ponernos serios, ¿no es cierto? Pero lógicamente está al otro lado del asunto también, ¿no? Ustedes son nuestros clientes y hay un docente que prácticamente siempre está dispuesto a colaborar, a ayudar, ¿no es cierto?, a sacarles adelante, hacer retroalimentación, hacer, ¿no es cierto?, comprensivo cuando existen diferentes situaciones. Entonces, prácticamente ya hay una atención más personalizada, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que las quejas van a disminuir, pues, ¿no es cierto? Entonces, ese mismo detalle, ese mismo hecho, se traslada ya, lógicamente, a otros ámbitos, donde ya prácticamente las cosas son más pesadas cuando ya existen transacciones económicas, ¿no? Porque si ustedes desembolsan o pagan cierta cantidad de dinero por algún bien o algún servicio, es para que lógicamente lo que se propusieron comprar les llegue, ¿no es cierto? Porque si aparte de pagar en esa empresa fueron mal atendidos, no tienen garantía, ¿no es cierto? Entonces es pésimo el detalle. Entonces por ese lado vamos, hay que centrarnos, ¿no es cierto? En algún momento de su vida algunos de ustedes van a poner sus propios negocios y es muy importante considerar esto. Ahora aquí hay un dato muy importante. Hay que separar, o hay que tener bien diferenciado el hecho de tener una excelencia en la atención al cliente, o que el cliente es la razón de ser de una empresa, es lo más importante, a diferenciar en que el cliente siempre tiene la razón, porque eso no es verdad. Eso hay que diferenciar muy bien, porque quizás que hay viveza criolla, ¿no? Entonces, por parte de algún consumidor, entonces el cliente no siempre tiene la razón. Que sí es verdad, el cliente es la persona más importante, ¿no es cierto? Hay que darle prioridad, porque es la persona que está trayendo los recursos para que lógicamente una empresa o una organización pueda subsistir con con el ingreso de recursos económicos por una o varias compras. Miren, factores que influyen en la atención al cliente. La manera en que interactuamos con nuestros clientes es muy importante para lograr una mejor experiencia del cliente, que no es más que proporcionarle un buen servicio o producto y que se logre cumplir sus expectativas. Caso contrario, si se otorga un mal servicio o se vende un producto que no cumpla con lo que el cliente esperaba, lo único que provocamos es una mala experiencia, que se traduce en bajas ventas, pérdida de clientes y mala reputación de boca en boca.
lo que también puede ocasionar que los que todavía no son nuestros clientes prefieran irse a la competencia. Hay un personaje, un orador muy importante, se llama Jürgen Klarik, un tipo que conoce muchísimo de ventas, de neurociencia. Dijo una vez, cuando tú das una buena venta, ¿no es cierto? Diste una buena atención, ¿no es cierto? Esa persona en estadísticas la comunica a 8 personas más. Pero cuando tú diste una pésima atención, una mala atención, esa persona comunica hasta 1000 personas, lógicamente a través de sus redes sociales, que eso es algún de lo actual, ¿no es cierto? Y se enteran, ¿no es cierto? Se enteran. Entonces aquí viene, si tú diste una mala impresión de tu negocio, eso se corre de boca en boca rapidito. Dicen, no, ahí no vayas a comprar porque, o muchos han escuchado, no, mira, ahí no vayas a comer porque ahí te sirven mal, son caros los precios y no cumple con las expectativas. O no compres en ese lugar porque realmente la ropa es mala, es demasiado caro. Y así se pueden, ¿no es cierto?, transmitir esas malas decisiones en el ámbito empresarial que no saben corregir los gerentes, lógicamente, con sus empleados. Miren, ¿cuál es el papel de los empleados frente al cliente? La cara de la empresa son los empleados, ¿cierto? Ellos son los que realmente están en contacto directo con los clientes, lo que obtienen de primera mano las opiniones y reacciones ante nuestra marca, producto o servicio. Por ello es importante que estén en constante capacitación para brindar el mejor servicio y también que conozcan lo que venden o el servicio que ofrecen. No sé si ustedes han analizado este detalle. ¿Han comparado cómo es la atención al cliente? Algo más que todos consumimos o compramos. ¿Cómo es la atención al cliente de una tienda de ropa colombiana con una tienda de ropa ecuatoriana? Un ejemplo muy práctico. A las chicas, ¿no es cierto?, que les gusta desarmar toda la percha para a veces comprar nada, ¿no es cierto? Pero créanme, eso yo lo he podido vivenciar. En Ecuador serán muy pocas, ¿no es cierto?, las tiendas que prácticamente te dejen ponerte todo y que no te digan nada, porque muchas de las veces de entrada te dicen, si va a comprar, pruébese. En cambio, ¿cómo son las tiendas colombianas? Véngase, papito, papi, que sí, que no. Entonces, venga, ¿no entiendes? Es otro tipo de cosa, es otro tipo de ambiente, es otro tipo de atención al cliente y eso llama la atención. Aunque ustedes no me crean. Si tú ahí te pruebas todo lo que tú necesitas, ellas mismas te bajan la ropa, ¿no es cierto? Están siempre predispuestas a darte una colaboración, a darte asesoramiento y ese tipo de detalles marcan la diferencia en lo que es una atención al cliente. Miren, es importante también conocer lo que uno se está vendiendo, ¿no? Porque qué tal uno es distribuidor de algún tipo de producto, ¿no es cierto? Y algún cliente le pregunta y lo que está vendiendo no sabe, entonces es una mala imagen también. Hay que conocer lo que uno se vende, sea producto o servicio. Miren, los representantes del servicio al cliente deben ser accesibles con sus clientes, estar bien informados, actuar con cortesía y amabilidad, tener habilidades de escucha y paciencia, muy importante. Voluntad de resolver los problemas o quejas de los clientes, eso siempre se va a dar. En cualquier empresa, sea grande o pequeña, se va a dar estos detalles de la queja de los clientes. Yo he manejado negocios no muy grandes, sí les he contado. Yo tenía personas que me decían, ¿sabes qué? Me sacaste mal esta parte, ¿no? ¿Sabes qué? Faltó claridad en este plano. Ayúdame, por favor, lo necesito claro. Te cancelé por este servicio, entonces no había ningún problema. Corregí el detalle, ¿no es cierto? Y prácticamente se le entregaba sin ningún costo alguno al cliente este dato, ¿no? Entonces, eso hacía que prácticamente la seriedad del negocio hasta el día de hoy permanezca. También les conté que, cuando les conté mi experiencia cuando me puse mi negocio al frente, hasta el día de hoy existe un señor que prácticamente da un negocio, perdón, da un trato súper mal a sus clientes, ¿no? Entonces, miren, romperle un plano a un señor por falta de 50 centavos me parece de muy mal gusto desde mi punto de vista, ¿no? Entonces esos detalles, miren, marcan mucho la diferencia cuando uno tiene un negocio, cuando uno maneja una empresa o cuando es empleado. ¿Cuáles son las estrategias para mejorar el servicio al cliente? Escuchar al cliente.
Es evidente que lo mejor es escuchar al cliente, darles una atención personalizada, ofrecerle más de lo que espera, tomar las decisiones pensando siempre en mejorar nuestro servicio o producto. Segundo, aplicar encuestas de satisfacción. Para brindar un excelente servicio es necesario conocer cómo se siente el cliente con nuestra marca, producto o servicio y así utilizar esa información para actuar y crear planes de trabajo que beneficien a la retención y mejor experiencia del cliente. Crear confianza con el cliente. Esta es una de las cosas más importantes. Antes de dar lectura, yo tenía personas que siempre les veía que iban a la competencia, ¿no? En la ciudad del Tena. Pero una vez que entablamos amistad, lógicamente ya se volvieron clientes habituales, clientes frecuentes, ¿no es cierto? Y lógicamente después de eso ya empezamos a socializar un poco más allá, ¿no es cierto? Y es muy importante dar seguimiento en alguna ocasión, oye, ¿cómo te fue con esto? ¿Está bien todos los productos? ¿No te falta nada? ¿Están bien organizados? Entonces, ¿no es cierto? Un poco más allá de la postventa, crear esa confianza con el cliente, porque esas relaciones que se tiene uno con las personas que están comprándote son muy importantes, ¿no es cierto? Porque ellos se acuerdan, no, acá me da un buen trato, no he pasado ningún tipo de situaciones de que tenga que quejarme, entonces son cosas que marcan la diferencia. Construir un lazo de confianza con el cliente es clave. No solo basta con que se sienta en primera instancia atraído por tu producto o servicio. Eso es un excelente comienzo, pero para que consigas la lealtad del cliente, para que regrese una y otra vez, es necesario crear buenas experiencias, ¿cierto? En una ocasión me pareció bastante llamativo, parece que era en un centro comercial colombiano, o así como el Tía o aquí, o Super aquí, mercados conocidos en Ecuador. Una señora mayor estaba comprando, ¿no? Eso me refiero a la parte final, crear buenas experiencias. Estaba comprando, ¿no? Entonces, ¡pip! Marcó algo, ¿no es cierto? La parte de caja. Entonces, justo había sido la fecha de cumpleaños, ¿no? Y es como que ya tenían todo preparado por si ocurre en ese local. Empezaron a sonar la musiquita de cumpleaños, un poco de globos, de serpentinas. Y era chévere, ¿no? La señora como que se sintió hasta no sé, emotiva en ese momento por lo que le había sucedido. Y eso para mí es crear experiencias mucho más allá de la compra. Entonces, mira, son detalles. Lógicamente, no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay empresas que a través del email con tu fecha de nacimiento te están enviando feliz cumpleaños, etc. Ese tipo de cosas son relevantes o son importantes. Define los KPIs de servicio al cliente. En las siglas lo que significa son indicadores claves de desempeño de servicio al cliente. Te ayudará a observar el impacto positivo o negativo de tus iniciativas. La medición del rendimiento de tu negocio te dará una idea más objetiva de las debilidades y fortalezas de tu servicio al cliente, ¿no es cierto? Miren, todos estos datos muy importantes. Todos estos datos desde mi punto de vista, ustedes que prácticamente esto es de la materia, prácticamente esto tiene que ver directamente con administración, sea que se vayan a trabajar al ámbito público, pongan su negocio, vayan al ámbito privado, es importante esto, porque entenderé yo que en algunas ocasiones ustedes habrán asistido a hacer algún trámite en alguna institución y llevarse esa salazón, ¿no es cierto?, de esa atención pésima al cliente, de personas que te ponen ahí en una larga lista de espera, es crítico, ¿no es cierto? Hay que cambiar esa realidad, hay que cambiar esa mentalidad. Entonces yo creo que cada uno de ustedes, con lo poco o lo mucho que se está analizando sobre este tema, profundicemos y seamos curiosos. Repito, hay información que aquí se está dando de forma muy global. Ustedes ya pues en el camino, ¿no es cierto?, vayan un poco más desmenuzando este tipo de información acorde a sus necesidades, ¿no es cierto? Porque sí es muy importante este tema. Cuando una persona no tiene este don de la atención al cliente y es como muy amargada, o sea, es muy difícil que pueda prosperar en este tema de los negocios, en este tema del trabajo, influye muchísimo. Porque, ¿qué tal a ustedes le contratan para iniciar, no? Sí, le vamos a contratar para que aquí pues esté de recepcionista de este hostal, de este hotel, ¿no es cierto? Y hay que tener pues buena cara y buen modo a pesar de los problemas que estemos pasando, ¿no? Pues son situaciones
muy reales y que prácticamente se vinculan de forma directa con la carrera, con lo que ustedes van a pasar o con lo que ya estén pasando prácticamente. Me gustaría consultar a Miriam Morales, ¿qué le parece este tema o este detalle de la importancia de la atención al cliente? Por favor, le escucho. Es bonita, Lisa, pero mira, le cuento. Yo antes trabajaba en una zapatería y la señora siempre decía, donde no venda nada, se molestaba, ella se ponía bravísima, dice, ¿qué pasó? ¿Qué esto y lo otro? Bueno, yo comencé a hacer amistad con los clientes y ya cuando yo vendía, la señora se ponía feliz. Entonces ya cuando llegaban los clientes, dígame cómo lo estoy tratando, le digo, lo estoy tratando bien, lo estoy tratando mal, le digo, pero al último llevo algún par de zapatos, yo ya le decía por qué, y se me reí, no, tranquila, dice, si usted me atiende bien, yo le llevo los zapatos. Bueno, yo cogía y como en ese tiempo tocaba subir al segundo piso, bajar un poco de modelos de zapatos, de todos los modelos que me pedían, yo subía esa escalera, los bajaba y el señor dice, ¿no está cansada? Le digo, no, le digo, no estoy cansada, digo, tranquila nomás, digo, si no lleva, no importa. Pero por dentro sí estaba cansadísima porque, para qué suerte, una vez hubo un ratón podrido en medio de los zapatos y me tocó ir a bajar eso. Y yo lloraba y cosa que cuando ya cogí y me tocó limpiar los zapatos, bueno, el señor dice, dice, ¿qué pasó? Dice que está como temblando. Yo le digo, nada, le digo. Pero yo por dentro ya sabía lo que me había pasado. Bueno, ya le atendí a los señores, todo eso. Cuando ya se fue, yo le digo a la señora, le digo, señora, le digo, arriba hay un ratón podrido, le digo, ya está con bichos y todo. Y ella me dice, vaya a limpiarlo. Le digo, ay, no, le digo, yo si no le limpio, le digo, porque le tengo miedo. Y ella me dijo, así, si no lo limpia, está despedida. Le digo, entonces, y entonces yo le dije, despídame, le digo, no hay problema, le digo, porque yo no voy a recoger ratón, le digo. Está bueno, se puso en ese plan y nos pusimos así. Digo, si no me quiere cancelar, le digo, no hay problema, le digo. Y entonces la señora me despidió porque yo sí no fui a recoger ningún ratón. Cuando al siguiente día llegaron unos señores que siempre se iban a comprar los zapatos y le habían dicho, ¿y dónde está la chica que siempre me sabe atender? Y la señora dice, no, está de vacaciones. Le había dicho. Cuando a los 3 días parece que fue, ella me volvió a llamar. Entonces, bueno, yo le dije, mami, voy, le digo, porque igualmente en la casa no hacía nada. Y me fui, porque ella también tenía el local de zapatos de ella y el hermano tenía como a una cuadra, tenía el local de él. Y cuando a veces no había un zapato que al cliente le gustaba, yo cogía y me iba a buscarlo al otro almacén. Y para mí no había ningún inconveniente, me iba. Ya, cuando llega el señor me dice, ¿serio que estaba de vacaciones? Dice, yo vine a buscar unos zapatos y la señora me dijo que estaba de vacaciones. Yo le digo, no, le digo, yo no estaba de vacaciones. Le digo, ¿se acuerda el último día que usted vino a comprarme los zapatos? La señora me despidió porque había un ratón podrido y yo no lo quise limpiar y más claro, no lo limpié, le digo. Y entonces me dice, ¿serio? Dice, la despediría. Le digo, sí, me despidió la señora, le digo, pero digo, como a veces todos no tenemos ese carisma de tratar a las personas, entonces me volvió a llamar porque dijo que algunos estaban preguntando y entonces me volvió a llamar. Y entonces ellos me dijeron, sí, dice, es que usted se atiende bien, dice, no sé, siempre me gusta porque usted me atiende y usted no tiene ningún inconveniente de irme a buscar un zapato, el modelo que uno le pide, así sea que le pidan 30 pares de zapatos, usted los va. Digo, bueno, digo, por mí también no hay ningún inconveniente, le digo, si no lleva tampoco hay problema, le digo. Aunque la que ya tenía que aguantársela a la dueña, pues era yo. Pero a mí no me importaba, así que la señora se ponga brava. Claro. Cuando la señora vendió el almacén, se lo vendió al hermano. Y entonces yo dije, pues, que ya me despedía porque ya no quería. Y ya, pues, ya con el tiempo, le digo, cuando yo necesite trabajar, pues ya le volveré a buscar, le dije a la señora, dice, claro, dice, ahí con todo viene a hablar con mi hermano, dice, él va a comprar el almacén. Digo, bueno, cuando al mes, creo que justamente mi niña iba a clases y como ahí comenzaba el gastadero de útiles, bueno, fui a
pedir trabajo. Y la señora me dice, sí, dice, mi cuñada, el hermano dijo, sí, mi hermana dijo que usted sí es buena para atender y por eso la vuelvo a contratar así no tenga el letrero, dice, que necesita chica para que atienda el almacén. Bueno, sí, para que el trato al cliente sí es algo muy interesante, porque si usted le dice de buenas maneras, usted vuelve ahí a ese lugar, así usted no lleve nada. Porque yo sí he ido en unos almacenes, a veces lo hago por joder también. Yo sé ir a comprar zapatos y a veces me mido y digo, no me gusta, le digo, pero o sea, es que no me gusta. Y la señora Sánchez, entonces, si no le gustó, ¿para qué me hace abrir tantos pares de zapatos? Pero, o sea, yo digo, no le hice abrir de gana, le digo. Yo quería medirme, quería ver cómo me quedaba, pero no me agradó mucho, le digo. Entonces, ¿cómo le voy a llevar unos zapatos que no me gusta? Le digo. Pero tampoco le estoy pidiendo groseramente, le digo que me indique así nomás porque quiero, le digo. Entonces, yo sí he pasado esas malas experiencias cuando le dicen no, no. Porque si me va a comprar, le indico. Y si no me va a comprar, no le indico. Entonces, como aquí en el Coca, bueno, no hay muchos almacenes y en los que siempre he visto, es como de puros hermanos de la señora que yo he trabajado. Entonces, a la vez que voy a comprar así, ellos ya saben que así como yo atendía bonito y me gustaría que me atiendan, porque ya se le he dicho. Yo he trabajado con la dueña de aquí, le digo, y yo nunca he dado maltrato, le digo, para tampoco no recibir ese maltrato. Ya, porque si hay dos locales donde sí me da terror entrar, solamente viéndole la cara a la señora, no entro ni siquiera a preguntar por el precio de ningún par de zapatos. Solamente cojo y busco otro almacén donde yo ya haya trabajado o yo ya los conozco. Por eso digo, sí es importante, porque si no lo mandan insultando, le mandan retando peor que ahí, entonces sí es feo. Entonces sí, en esa parte sí he trabajado bien, me ha agradado, no he tenido casi, no, de mi parte, que unas personas hayan dicho que yo las haya atendido mal, no, porque siempre me llamaban en la zapatería donde yo trabajé en una panadería también, y para qué. La atención al cliente es muy importante. Muchas gracias, Miriam, por tu experiencia que has pasado, ¿no? Tienes ya mucha experiencia quizás en ese tema. Entonces, valga recalcar aquí que prácticamente respalda todo lo que se dice, todo lo que se menciona. Entonces, cuando ustedes tengan la oportunidad de tener un negocio y si tienen que tener empleados, vigilen bien cómo sus empleados están teniendo o están atendiendo al cliente. A mí también me pasó algo similar. Trabajé por muchos años cuando era chico, recién entré al colegio, por muchos años con un señor que tenía el detalle de copiadoras, no sé si les había contado. Entonces, trabajamos por el GAT provincial de Napo. Lo que no me gustaba de ese señor es como que, así como, es que era como un poco de abuso de confianza, ¿no? Porque de lunes a viernes ya trabajaba yo en el local y quería que el sábado le vaya a ayudar a hacer limpieza de la casa y ese tipo de detalles. Yo estaba cansado también, o sea, quería ya tener un poco más, regirme al horario, ¿no? Las 8 horas de lunes a viernes. Entonces, creo que como 2 años ya sí le ayudé en esa manera, pero después ya como que me empezaron a decir que no debería hacer esas cosas. Y como dijo Miriam, me salí, pues, ¿no? Y después de un tiempo, porque yo siempre he sido sociable, no me gusta bronquearme con nadie. Entonces, me volvió a llamar después de que me salí de ese trabajo prácticamente porque yo daba una atención como dijo Miriam, ¿no? Las personas ya saben como tú tienes paciencia, cuando sabes hacer las cosas bien, lógicamente el cliente sabe reconocer eso. Y por eso muchas de las veces busca. Y pueden haber personas que quieran me viajen de otros lugares para adquirir tus productos o servicios por ese detalle. Porque viven una experiencia, ¿no? De quizás conversar o hablar de algún tema en específico. No sé si alguna persona que haya tenido una experiencia en este detalle, ya mismo finalizamos. ¿Qué más está? Solo 8 estuvimos hoy. Me faltaron a esta clase, pues que ya están retirándose. Yo dije, A ver, coméntame, David. yo cuando era más muchacho, tuviera unos 16, 17 años, Ya. yo sabía vender melcochas en Ayuriquín.
¿Conoce? ¿Dónde queda eso? Antes de llegar a Santo Domingo, una parroquia donde No, hacen dulce, no me en ubico. Yuriquín. Ya. Ya. Entonces yo me subí ahí y charlaba el carro. O sea, muy buenos días, gracias al conductor que me ha dejado subir a este medio de transporte para trabajar. Entonces no he venido con las manos vacías, he venido con un producto que tiene vitamina A, B y C. A para las amebas, B para los bichos y C porque a mí me le da C. Entonces la gente se reía. Y siempre... Oye, pero ahí, entonces, pero C estás diciendo con C, pues ahí está fallando la ortografía. pero es que ese era como un dicho. Ah, ya. Entonces yo le decía una adivinanza, yo le decía hacia dónde va el carro, entonces habían personas que adivinaban, habían otros que no, y siempre el que adivinaba le regalaba un dulce. Entonces yo trataba a la gente así, mi reina, mi rey, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Cuántos quiere? Y sí vendía bastante yo, cuando era muchacho, sí mismo me gustaban las ventas. Ya, pues entonces, siempre, como usted dio la clase, tratar bien al cliente, saber lo que uno, lo del producto, los beneficios del producto. Y tener labia, como usted dice, para vender Ah, las cosas. buena, ¿no? Sí. Ajá. Oye, no, llamativo lo que tú dices. Créeme que, por ejemplo, esto de las ventas sí he visto bastante gente, ¿no? Personas que simplemente se suben y venden, ¿no? Pero hay otras que lo hacen como tú lo haces. Y créeme que sí influye bastante, verás, porque cuando te maten de la risa uno que vas, hay gente que va, bueno, yo también he ido estresada en el bus pensando en cualquier cosa y a veces personas o vendedores así con buen sentido del humor se suben a un medio de transporte y te hacen una adivinanza y te hacen soltar una carcajada, te relaja full, ¿no? Y prácticamente eso ya es como que te cautiva y dices, no, pues hay que apoyarle el emprendimiento, la persona lo está haciendo de buena manera, lógicamente, y eso influye muchísimo. Y créeme, o sea, si no me equivoco estadísticamente, si no, la persona que no lo hace así con una que hace, extraen un 25% más de ventas que puede realizarlo. Entonces, ese detalle es muy importante, el tener ese carisma, ¿no es cierto? Porque hay personas también cara de hormiga que te pueden entender un negocio y prácticamente no van ni para un lado ni para el otro, ¿no es cierto? Entonces, si es verdad lo que dijo Miriam, hay personas, hay locales que ni siquiera dan ganas de entrar, lógicamente, de solo ver a veces un semblante, ¿no es cierto? Uno ya se puede emitir un juicio de valor predeterminado, ¿no? Pero sí es importante que cuando uno se atiende a un cliente, se tiene un negocio, tener ese carisma. Mira, tú te ideaste esos detalles, ¿no es cierto? Pues, de que lo decías, ser con, bueno, no importa, ya, igual era una carcajada que hasta a mí me hubiera hecho reír en cualquier momento. Pero son detalles importantes y que sí marcan la diferencia entre saber atender a un cliente, hacerlo con elegancia de cierta forma, saber cautivarlo, lógicamente tener esa habilidad de saber vender, tener esa facilidad de palabra, de poder de convencimiento de que prácticamente adquieran lo que estés vendiendo, un producto o un servicio. Entonces, miren chicos, prácticamente desde mi punto de vista hemos visto algunos detalles importantes que con la tarea que siempre les envío, ya saben, reforzamos cada uno de los conocimientos. Entonces, es muy importante eso. Yo al menos me siento muy complacido con ustedes. Las intervenciones retroalimentan mucho lo que menciono y me enseñan cada día más y prácticamente refuerzan lo que se menciona uno, ¿no? Agradezco cada una de sus intervenciones, de sus menciones, de sus experiencias, que eso es lo que ayuda y espero que con ese mismo ánimo sigamos adelante en este camino de su aprendizaje. Creo que hasta ahí nos vamos a quedar el día de hoy. Reitero mi agradecimiento, les envío ahorita el código de salida de la clase y mencionarles también que si no es hoy, es mañana, subo ya la tarea para realizarla para la próxima clase. A ver, la próxima clase, sí, todavía, porque ya mismo se acerca una exposición y ya luego viene ya la evaluación, ya estamos cerca de la evaluación de la segunda parcial. Estamos cerca y ahí prácticamente después de un mes ya es de la tercera parcial y acabamos el nivel. Dígame, Glenda. Más o menos ingresamos ya presenciales. Sabe que yo ya estoy chequeando que la CENESID está ya emitiendo directrices, etcétera. Entonces,
Yo, como dije hace un momento, ya es más temprano que tarde ese tema. Ya dependerá también de las instituciones, perdón, de las autoridades del instituto, ¿no? El rector, las coordinaciones de carrera. Entonces, apenas ellos digan que hay que regresar, hay que regresar. Pero si ellos dicen que nos mantengamos así, nos mantenemos. Mi pregunta es, a todos de aquí, ¿cuántos de los 8 que estamos, porque creo que éramos al inicio como 19 y eso sí me preocupa, ¿cuántos están en condiciones de volver a clases todos los días? David, tú por ejemplo, creo que trabajas, no sé, o creo que Sí, yo Natalia, trabajo. no sé, Francisco, Javier Reina también, no sé. Natalia creo que quiere Ya, hablar, te doy la palabra. sí, algunos trabajamos, ingeniero. Ujú. Claro, entonces miren ese detalle. Soy prácticamente, por ejemplo, a mí como docente ya se me va de las manos, ¿no? Por mí estuviéramos virtual todos los 2 años y medio para que se gradúen, no habría problema, ¿no? Pero hay que sujetarse siempre a las directrices de las autoridades. Prácticamente, miren, hubo un, ¿qué sería? Una corte, no se llama, sí, corte se llama también. ¿Cómo se me fue la palabra? Pero un grupo ya, que prácticamente empezó virtual y va a culminar virtual porque desde que empezó la pandemia ya prácticamente es bastante tiempo, ¿no? Ajá. Natalia, no sé si querías mencionar algo. Como su pregunta era que cuáles son las personas que están aptas para regresar a clases, entonces yo estaba alzando la mano como que estoy en la posición. Ah, ya. Listo, listo. No entendí ese mensaje subliminal. Listo, chicos. No les quito más tiempo. Está puesto el código de salida, que ya está ahí. Si es que les falta el enlace, ya les vuelvo a copiar ahorita. Por favor, estar atentos a la actividad que envío. Normalmente ustedes ya saben, les comunicaré también a tiempo ya para la exposición que van a hacer de forma grupal. O tal vez viendo cuántos estamos ahí, pueden ser entre 2 personas, en parejas también, sobre algunos temas que hemos chequeado en esta unidad 2 y 3. Dicho esto, pues me despido de ustedes. Muchas gracias por su atención y nos estamos mirando, ¿no? Cuídense mucho. Un abrazo cordial. Nos vemos, dicen. Pasen bien.